Gente. ¿Cómo andan, amigas? Espérense. Espérense, espérense. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Cómo andan, amigos? Que ponga la hora del Sadeus. Pues me lo puedo pensar, ¿eh? Hola, hola. ¡Ayatín! ¡Daria! ¿Cómo estás? Tiempo sin verte, Dorian. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, os saludo en orden, por supuesto. ¡Vamos, maracas! ¡Dorian! ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Perfecto. Me alegro, me alegro, me alegro, me alegro. ¿No ves qué tormentón cayó aquí anoche? Estuve muchísimo rato intentando dormir cagada de miedo. ¿Te conté una vez la historia del asesino porro? Creo que no, ¿eh? Pero fue Valencia. Sí, está todo bastante regular, ¿eh? En Valencia. Pero bueno, Momo, vosotros por altura no creo que os pasara nada, ¿eh? Con el tema de la lluvia. Si te preocupaba eso. Qué temazo, me encanta. La música de Kaer Moren es mi vida, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Mamá. Enough. Ah. ¿Y tú, Dorian, qué estás haciendo ahora? Porque acabaste la mierda universidad, ¿no? La acabaste ya, ¿no? ¿En qué estás ahora? A mí me dan miedo los truenos. Ayer hasta se nos fue la luz un momento. Aún no saco el título, pero literalmente en 2 meses ya me lo dan. Cuidado, 2 meses y Dorian es libre. No me lo puedo creer, ¿eh? Locura, ¿eh? ¿Cuándo nos conocimos? Aún te quedaba tiempo, ¿eh? De carrera. Aún te quedaba y estabas hasta la polla, ¿eh? Y sigo sin curro. Bueno, te entiendo. Aprovecha el tiempo que tienes. Pero con Shadow. ¡Qué bonito! ¡Dios! Qué bonito, ¿eh? Gente, hoy apenas hablamos, de hecho, de ti. He entendido al principio que ya no hablamos de ti, Ajax. Te hemos superado. Pero creo que te refieres a que hace poco habéis hablado de mí. ¿Es eso? ¿O es que no habláis de mí? Es una de las dos, ¿eh? ¡Qué bonita! ¿Qué iba a decir yo ahora? Iba a decir algo y se me ha ido. Dios, mis ojos, tío. Quiero decir una cosa. Quiero lanzar. Somos tus haters, pero tus amigos. Tengo una cosa, un mensaje que lanzar, ¿vale? A la gente, al vacío. Pues si alguna voz responde. O opina como yo. Las páginas de internet que son totalmente blancas deberían ser ilegales. Quiero decirte, llevo unos días
habitando unas páginas donde el fondo es totalmente blanco. Y me destroza los ojos una barbaridad, ¿eh? Me deja ciego, gente. ¿Por qué no hay una opción para yo cambiar el color de fondo de la página, tío? No te digo la estética de la ventana. Te digo el interior de la página, ¿vale? Déjame invertir los colores. Rollo letra blanca, fondo negro, ¿vale? Por ejemplo. Más que nada porque me estoy quedando ciego, tío. Si vieras a Shadow tiene todo en blanco. Estaba de la cabeza. Geralt, sé que te gusta el juego de cartas, pero llevas 2 días jugando, no jodas. No, no, no. Las cartas. Por cierto, hola Chris Pancho. Eh, ¿Qué iba a decir? Ya se acabaron las cartas. It's the end, ¿eh? Yo odio lo blanco, pero no por la estética, sino por el astigmatismo que tengo. Ya veis que me deja ciego, tío. Me deja ciego, hermano. Estoy así. Viendo las páginas, tío, te lo juro, ¿eh? Es horrible. OBS, por ejemplo, es la polla, porque es todo muy oscurito. Siempre está el modo forzar página negro. ¿Se puede hacer eso? En plan, en internet, digo. Tengo 30 horas al brujito. Brujito 3. 20 son de las cartas. Chris Pancho. Te entiendo. Encima, para mí, Chris Pancho. Para mí es incluso peor. Porque yo empecé a jugar este juego diciendo: no voy a jugar al Gwent nunca. Y me dijeron: pruébalo, pruébalo, pruébalo. Lo probé. No me gustó, porque no lo entendí. Jugué una vez más, en plan un par de veces más, por probar cómo era. Y en cuanto comprendí cómo iba, hice todas las misiones de Gwent. Las misiones. Lo de coleccionar las cartas sí que no lo he hecho. También tiene su modo blanco OBS. Hasta se le puedes meter mods si quieres que tenga cosas personalizadas. Por cierto, ¿tú qué piensas sobre lo de Twitch? Que ya se anda muriendo. A ver, honestamente, no sé mucho del tema. Sí que sé que he visto que dicen que no es rentable. Que a lo mejor acaba, no sé si cerrando, cambiando sus políticas. Honestamente, no sé muy bien qué pensar al respecto. Me parece una bastada. No sé cómo coño han mantenido un negocio de este estilo tanto tiempo si no gana dinero. En plan, si es tirar dinero, no entiendo cómo iba tanto tiempo funcionando. ¿Sabes lo que quiero decir? Que, eso digo yo, maracas. Nada supera a los dados del 1. Los dados del 1 es que eran muy gambling. Ya se fueron arriba del 60% de sponsors. Sí, eso también lo he leído, que se están yendo los sponsors, no ganan dinero, los servidores son muy caros de mantener. Bueno, a ver, en caso de que Twitch colapse, es que cuesta creerlo, ¿eh? Cuesta imaginar que esto cierre, pero si Twitch colapsa, pues nos veremos en YouTube, gente. Yo me voy a ir a YouTube, si eso ocurre. Si eso ocurre. Estaba pensando en hacer el multistream, pero aún no va a hacer falta hacer multistream, ¿sabes? Aún no hace falta solamente hacer stream en un sitio. Pero bueno, que yo me quedo aquí mientras tanto. Dice que es lo mejor que uno puede hacer. Hola, ya está la chat. Joan, desde por el orc. Twitch, viendo como sus decisiones cuestionables ante el consumidor y jodiendo a los streamers, está haciendo que la gente se vaya. Ya, es que no sé. No sé, tío. Hay decisiones muy extrañas que yo entiendo que deben ser para querer ganar dinero de nuevo. Pero es que... En la página haces clic derecho, tendrás una opción de forzar página a oscuro. Y si no, solo está en Opera. A ver. Voy a hacer un testeo, ¿eh? Forzar página a oscuro. Mientes, Danielillo. No existe. Me has dejado ciego sin ningún motivo. No, no lo veo, ¿eh? No creo que no hay opción, ¿eh? ¿Qué después, Lugrino? Opera GX, pa. También creo que no sé por qué me da miedo, pero Amazon dio juegos por esa página. ¿Pero por qué te da miedo GOG? GOG en realidad es la mejor tienda posible para comprar juegos, porque son para ti.
En cualquier otro launcher de videojuegos, los juegos no son tuyos. Son una licencia. Nunca la he usado. GOG está muy bien, ¿eh? Pasa que es más fea que un pie. Pero está muy bien porque los juegos son tuyos. ¿Pero se acabará de verdad? No lo sé. No tengo ni la más remota idea, man. No tengo ni idea, tío. Puede que acabe o puede que no. Pero ya falta poco. Ya falta poco, tío. Tío, el Doom Eternal y otro juego de vikingos. Ni puta idea. De vikingos. No sé. El Valheim. Senua. No sé. Puede ser cualquiera, ¿no? Pero eso, gente. Si quieren sus juegos para ustedes, píllenlos en GOG. Ya pasó lo del libro en el Witcher. No sé qué significa eso. Así que entenderé que no. El mafia masterizado. Y el juego este extraño llamado Scorn. Sí, se quedan juegos de GOG aquí con el Prime. Yo es que no tengo Prime, entonces no me dan nada. Pero se quedan juegos de GOG. ¿Ya veo un Terrifier 3? No. Unas amigas quieren ir a verla. Es que yo no he visto ni la 1 ni la 2. Entonces no quiero ver la 3. Si la habéis visto las anteriores y tampoco me llama la atención, dos cojones. Terrifier. Aparte que tengo entendido que es una pedazo de mierda increíble. Hay que sacar al brujero. Después un mortadelos. Está buenísima. Si te gusta gore a full. Es full gore, Terrifier. Pensaba que era... en plan, para hacer ruido. Que decían, es asquerosa esta película. No vi la 3. No la voy a ver. Ni voy a ver las otras dos. Yo igual. Es que no tengo ningún interés. Que si toda la peli es puro gore. Pero rollo como Saw. Más exagerado. Menos. Mismo nivel. A Chile. Están buenas, pero siento que se pasaron. Para ver gore tengo en mi oficina. Yo es que, honestamente, gente, yo las pelis que son super gore tampoco me llaman la atención, ¿eh? Muchísimo más. Yo creo que ninguna película se ha atrevido tanto. Pero quiero decirte, si la única cosa de tu película que llama la atención es que es muy sangrienta, no sé, debería estar. Es que yo he oído que yo he oído que es una puta mierda, ¿eh? Yo he oído que es la mayor mierda que he visto en la vida, ¿eh? En plan, le dieron mucho bombo, decían, Terrifier, la gente no puede verla, se va del cine. Y yo pensaba, ojo, se van porque es una pedazo de mierda, ¿no? Que no la he visto, ¿eh? La historia tiene que ver con demonios y así. Ah, con demonios. Pensaba que era un tío sin más. Como es un payaso así turbio. O un mimo, no sé lo que es. Aún no se sabe exactamente de dónde viene. Ajax, ¿qué opinas de Alien Prometheus, por curiosidad? Prometheus. Ah, o sea, Prometheus, no Romulus, Prometheus. Yo Romulus no la he visto, ¿eh? Prometheus la vi una vez hace 800 años y recuerdo que no me disgustó. Pero honestamente, el lore de Alien no podía ser más raro que flipas, ¿vale? O sea, a mí Alien me encanta. Pero yo he visto Alien 1, la polla. Aliens, o sea, la 2, la polla. He visto Prometheus, recuerdo que me gustó. He visto Covenant, una puta mierda. Y poco más, ¿vale? Romulus God. Y recontra God. Bonita película, como me encantó. La quiero ver, ¿eh? Porque he oído que está muy bien. Quiero verla, ¿eh? Porque yo fui a ver Covenant. Y vaya pedazo de mierda, ¿eh? Odié Covenant con toda mi alma, ¿eh? Qué zurullaco de peli, ¿eh? Vemos todas las de Alien Together. No vi ninguna. Hagamos este viaje juntos. Yo es que Alien 3 y Alien 4 no las he visto nunca, pero porque me han dicho, no lo hagas. Y yo, vale. Entonces me he quedado con la 1 y la 2, que sé que, a ver, son las más aclamadas. Porque tengo entendido que las demás son un poco como hacer... como descargar el tren. A lo mejor no, a lo mejor luego las veo y me encantan, ¿eh? Pero... La última de Alien que te quedas... Te quedas de what the fuck, pero está buena. Yo la quiero ver, ¿eh? La última Romulus, porque he oído eso, que está muy bien, ¿eh?
Y yo, como me gusta Alien. O sea, es raro porque me gusta Alien, pero como podéis comprobar, no he visto tanto de Alien. O sea, he visto la 1 y la 2, Prometheus, Covenant y ya. Mira que hay pelis de. Bueno, he visto también Alien vs Predator, la primera. ¡Oh! Por cierto, noticias guapas, ¿eh? Se está planeando un Alien vs Predator nuevo, ¿eh? Cuidado, gente. Cuidadito, ¿eh? Cine podría estar a punto de ocurrir, ¿eh? Te explican cómo se originó todo. Pero siento que cómo se originó todo te lo han explicado en tantas pelis. No se deciden por qué origen les gusta más, tío. Quieren verle a mañana que se enfada. A mí Alien 1 debe ser de mis pelis favoritas, ¿eh? Pero me gusta un montón esa película. Es muy sencilla, pero es muy eficiente. Ay. Y de Predator van a sacar una mini. Van a sacar una miniserie. Van a sacar una miniserie, creo. Que va a ir de Predators que se enfrentan a diferentes guerreros en el tiempo. En plan, contra un samurái, contra un vikingo. Eso puede ser la polla, gente. Eso puede ser la mejor idea jamás pensada, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Pero pelis de Aliens. Predator no es canon en Alien, pero también es canon. A ver. En el mundo de la imaginación. En el mundo de la felicidad y la imaginación, tú puedes hacer que convivan sin problema. Luego, obviamente, pues decir, bueno, está el universo Predator y el universo Alien. Pasa que alguien dijo, hermano, ¿y si los juntamos? Una persona que fácilmente consumía droga, pero yo le agradezco que lo hiciera. Porque Alien vs Predator 1 puede que no sea la mejor película de la historia. Pero anda que no era hype para mí eso de pequeño, ¿eh? ¿Y los juegos? Gente, si queréis un juegazo bestial, el Alien vs Predator 2 no se vende, ¿eh? No se vende el juego, es un juego antiguo. Pero es un pedazo de juego, gente. Se vende el primero en Steam. Pero el primero no le. Siempre juego como el Alien y nunca sé dónde coño tengo que ir, me pierdo. Pero con el 2, Alien vs Predator 2, el videojuego, es la polla. Es divertidísimo. Y el último que hay, bueno, el último, en plan, el nuevo, tiene 800 años ya también. También está bien. También está correcto, ¿eh? El creador de Alien no le gusta la idea, pero el Predator le encanta y como da dinero, capaz lo hacen canon. Yo lo que digo, al final las dos películas van de seres del espacio que acaban matando gente. Uno de ellos caza bichos y uno de ellos es un bicho que caza. Es normal que los junten, ¿vale? O sea, creo que es como. Es como natural que ocurra, ¿sabes? Es como. No estaba pensado, pero al final tiene sentido, ¿no? Sea canon o no, eso da igual. Eso es referencia al vídeo donde se pelean contra Batman, ¿no? ¿Qué? Pero si las pelis me gusta, Dorian. La única película de Alien que yo he visto que no me ha gustado fue Covenant. Que me pareció una puta mierda. Y Covenant tiene gente que le encanta, ¿eh? He visto gente decir, ¡buah, Alien Covenant es la polla, gente! Y yo leyendo ese mensaje así. En plan, pues vaya mierda, ¿no? Tiene mucho sentido. Y Predator peleó contra Batman. Eso es posible que fuese en un cómic, porque me quiere sonar la imagen, ¿eh? Cine. Termínatelo ya, ¿no? Yo creo que se acaba ya, ¿eh? Siempre, si no hoy, se acaba enseguida. Existe el vídeo. En plan, las Power Battles. En un cómic. Le dieron una paliza a Batman. Cuando te lo termines, ¿qué? ¿Juras a saber qué jugar o qué? A ver, tengo planes. De hecho, ya sabéis, gente, que mi plan es. Vale. Planes de este canal, ¿de acuerdo? Alex, sí, me gustaría jugar un día contigo. No sé si se puede. ¿A qué quieres jugar, Dorian?
Planes próximos para el canal, ¿de acuerdo? Plan número 1, acabar Witcher, ¿vale? Witcher se está acabando ya. Puede que acabe hoy, puede que acabe mañana, pero se está acabando ya, ¿vale? It's ending. It's the end of the world. Se está acabando, ¿vale? Segundo plan. Jugarme el Amnesia Bunker, ¿vale? Porque es el juego tocho de miedo que quiero jugar. ¿Ya ha acabado octubre? Ya, pero quiero jugarlo, tío. Lo tengo comprado. Lo quiero, ¿vale? Quiero jugarlo. Quiero jugarlo y pasarlo mal porque con la demo de ese juego casi me muero. Solo con la demo. Entonces vamos a jugar el juego de verdad, ¿vale? Ese es el segundo plan, ¿vale? Tercer plan. Como estamos en noviembre, estamos rozando las navidades. Yo ya dije hace tiempo, y aquí romperé corazones de algunas personas, pero como dije hace tiempo, quiero que la época navideña sea de aventura gráfica, ¿vale? Quiero hacer aventuras gráficas porque son como así, más ligeritas. Siento que tiene un poquito de espíritu navideño porque es más ligerito, más chill. Entonces, haremos aventuras gráficas. Aún no sé muy bien cuáles, pero tengo pensadas unas cuantas. O sea, tengo compradas unas cuantas y pendientes unas cuantas que quiero jugar. Y aventura gráfica para mí entra varias cosas. Entran los point and click, entran los walking simulator, ¿vale? Esas cosas entran, ¿vale? Monkey Island, Chris Pancho, yo soy muy fan de aventuras gráficas y no he jugado nunca a Monkey Island. Lo quiero jugar. Las navidades no llegan lo suficientemente pronto. Me gustaría uno que mostraste alguna vez, que conoce Mamba. Uno que mostré alguna vez que conoce Mamba. Pues no sé ahora. ¡Mamba cae, se vaya a caer! Lo tengo, así que podría caer, ¿eh? Lo tengo, así que podría caer el primero, el original, ¿eh? El Ugly A, ¿eh? Pasa que ahí posiblemente necesitaría vuestra ayuda, ¿eh? Porque es uno de esos juegos antiguos que a lo mejor los puzzles son para morirse, ¿vale? Gris. Gris es de plataformas. Lo quiero jugar también, ¿eh? Pero bueno, tengo aventuras gráficas para jugar, ¿eh? Más, por supuesto, los Broken Sword, que recordad que ha salido el 1 Remake, que no sé si lo quiero jugar en directo, porque ya jugué el primero, sí, ya lo jugué, y este es el mismo juego otra vez, solo que se ve más bonito. No sé si jugarlo otra vez o no. Y se supone que próximamente sale el Broken Sword 6, y ese sí que me lo quiero meter por el culo, ¿vale? Porque soy fan de Broken Sword, y nunca sé cuándo será el último, ¿vale? ¿Esa torre está definida en tu gráfica? Sí, podría entrar. De hecho, lo tengo pensado. No lo tengo comprado, ¿eh? Pero está en mis planes algún día, ¿eh? Lo bueno es que duran poquito y están guapísimos. Y puede... Bueno, iremos hablando, ¿vale? Pero aventuras gráficas es como la siguiente... El siguiente arco del canal va a ser aventuras gráficas, ¿vale? Porque es como la epoquita... Hace fresquito... Mantita, aún no hace calor, pero una mantita, aventura gráfica, un cafelín. Anda que no, ¿eh? Si soy sincera, lo probé, más que nada por ver si funcionaba en PC y no acababa de entender cómo iba. Pero me informaré. El Sam Max añejo. A ver, Tímite es el típico juego que tiene como 3000 menús abajo y has de darle al menú concreto para que hagas lo que tú quieres hacer. Habrá que ver cómo se hace, ¿vale? Habrá que ver cómo funciona, ¿vale? Porque es un juego del año de la cacerola, ¿vale? Entonces hay que tratarlo con un poco de cuidado, ¿vale? Pero tengo más aventuras gráficas, ¿eh? Eso es con clic derecho. ¿El qué? Ay, lo llegué a probar. Ah, vale. No, claro, imagino que habrá un botón para inspeccionar y un botón para usar. Eso es típico de esos juegos. Pasa que cuanto más antiguos son, más opciones tienen. Por ejemplo, el Day of the Tentacle, con la versión que teníamos nosotros, la versión remasterizada, con un botón, podías ver el original. Y el original tenía abajo una esquina, un menú que ponía acción, usar, inspeccionar, moverse. Había como diferentes opciones para hacer diferentes cosas, ¿no? Te quieres que no, eso es mucho más obtuso que un clic. No sé si el Sandbox tiene eso, pero bueno, da igual. Si lo tiene, pues mira, ¿qué se le va a hacer? Qué temazo este, ¿eh? Esto es temazo, ¿eh? Esta es la música del Gwent, ¿eh?
Yo puedo que el Gwent me haya dado por culo, pero la música de Gwent está bien. Por cierto, hablando de Gwent, no sé si lo habréis visto, pero he subido el directo de Gwent a YouTube. Y es un poco especial. El título de ese directo es un poco especial, ¿eh? ¿Ya lo ves? Aquí. Que no se lo he perdido de vista, tío. Vale, voy a cerrar un par de cosas porque tengo un montón de mierda abierta, ¿vale? Cerramos esto, cerramos esto. Pero bueno, gente. Cuando acabe Witcher, Amnesia. Y puede que algún otro juego de miedo, como el Baker y aquel que me hizo jugar a Arica, que ese es cortito, ¿vale? Puede que también lo juguemos porque lo tengo comprado y lo quiero jugar. Ya que está comprado, lo jugamos. Y aventuras gráficas, que tengo una. Tengo una. Que es point and click y de miedo. Voy a usar ese juego como puente a las normalitas, ¿vale? Yo creo. Es como mi plan. No sé si el juego estará bien. Yo vi que tenía buenas reseñas, pero todo habrá que ver, ¿no? Recordad que eso ya es entrar en territorio inexplorado y cualquier cosa es posible, ¿eh? Hola, Drac. Llegas justamente que voy a abrir el juego, ¿eh? Llevas justo en el momento preciso. Un segundito, ¿eh? Tengo un resfriado de narices. Yo me lo estoy farmeando el resfriado, porque hoy me he dormido sin camiseta y cuando he despertado estaba sintiendo el verdadero terror, ¿eh? El frío blanco de Witcher lo estaba sintiendo en mi cuerpo, ¿eh? Lo estaba sintiendo en mi cuerpo, ¿eh? Jugando con fuego, ya, sí. Sí, pero es que tenía mucho sueño. No pensé. Sí. Que alguien banee a Semper o que le dé un timeout para que se lo piense un momento, que se relaje un poquito, que chilee. Espera, ¿eh? Vale. ¿Qué tal yo por ahí? Me desperté con la alarma de protección civil. Ok, mi rey. A sus órdenes. Me voy. No, pero no se vaya. No se vaya, Semper. Quédese. Vale, se viene, ¿eh? Se punto viene, ¿eh? Brujero. It's moment. It's time, ¿eh? It's time. Se viene, ¿eh? Voy a pillar el mando. Vale, porque... Hoy podría ser el día, ¿eh? Hoy podría ser el día, amigos. Hoy podría ser el día. Vale, vamos esto. Bien. Witcher 3. Vamos a ir abriéndolo. He tenido que recargar. Me había quedado sin caja de texto en el chat. Eso me pasa a mí a veces, pero con el OBS. Cuando lo abro. En Twitch no me ha pasado. O sea, de ser espectador no me ha pasado. Ha llegado el momento de sufrir por las decisiones. Así es. Se toca oírme hablar durante media hora sobre qué quiero hacer y qué no quiero hacer y qué me da miedo hacer. Y en consecuencias temo. ¿Vale? Preparaos porque el peor final lo puedo sacar. Queda demostrado que lo puedo hacer sin ningún problema.
Así que, a ver qué tal, ¿vale? ¡Ay! Ah, está capturado ya, no me jodas. ¿Tiene sonido? Oh, qué bien, tío. Tiene sonido, hermano. Perfecto, está todo listo. Está todo ready, ¿eh? Uy. Voy a guardar justamente antes de empezar la misión, ¿vale? Por si acaso, porque es como es un punto sin retorno. Guardaré ahí por si acaso. ¿Vale? Ir haciendo guardados tácticos por si hay algún tipo de... O sea, si tuviese un final terrible, puedo intentar solucionarlo, ¿vale? Si fuese horrible. Si es horrible, a lo mejor me da un poco más igual, ¿eh? Vale, pues comprobamos que no queda nada que hacer. Esto no voy a hacerlo porque esto es desde el web de la campaña. No queda nada más. Solo queda reunirse con Damien en el castillo. Contexto de la misión antes de empezar. Guardias ducales comandados por el capitán Damien de la Tour debían ayudar al brujo a tomar el castillo de Duntin. Esos eran los deseos y órdenes de la duquesa. La sesión informativa previa al asalto tendría lugar en el molino en el que Detlef había despachado recientemente al conde de la Croix a sangre fría. Recordemos que suponía la duquesa que su hermana estaba metida en el ajo y que no quería que le pasara nada malo. Y que el vampiro, a Detlef, le estaban haciendo chantaje, amenazando a la chica que a él le gusta. Que queda por ver que no sea la misma persona, ¿vale? Queda por ver que no sea la misma persona, que es mi teoría o mi sospecha. ¿De acuerdo? Y que había 3 vampiros superiores. Estaba Detlef, Regis y la otra señora, que la reconocí yo porque le vi la cara y dije, es ella. Dije, es esa tía, ¿verdad? Y lo era. Entonces hay 3 vampiros superiores que sepamos hasta ahora. Y capaz haya otro. Vale. Esta zona donde está... Estamos cerca, ¿verdad? Mira, en cuanto crucemos el puente, voy a guardar. En cuanto crucemos el puente, guardo. Come on, Roach. Vale. Voy a guardar. En una distinta. Por lo que pudiera ocurrir. No, de hecho, en la misma esta. Porque es lo mismo. Es fuerte que el vídeo de presentación del juego salga la lucha contra esa lamia y luego la ves aquí. Bueno, pero aquí no es una lamia, ¿no? Aquí es un vampiro superior, es lo que yo entiendo. Pero sí, sí, sí. A ver, es una manera de pillar a la actriz y decirle, oye, ¿quieres hacer otra cosa? Hola, Cesitar. Se aproxima, ¿eh? Where to storm Duntine? Expect armed resistance. The strength of the fortifications remains unknown. Your foes have committed treason. You fight them for the good of the duchy. Captain de la Tour will give you the details. Bien. Hola. Geralt, good you're here. Ready to attack Duntine? Sí. See, you already prepared a plan. Walk me through it. We have 2 objectives. To find Her Illustrious Highness's sister and capture the man who blackmailed the vampire. Duntine is a modest complex. Several old buildings, a high wall around them. At the center of the enclosure stands an imposing keep, restored not long past by the elderly knight of the castle, Roderick.
We mean to strike here, through the main gate. Then secure the area in front of the keep by storm. How many men defend Duntine, you know? Roderick maintains a team of knights for defense. They are no army, but they could number several dozen. Also, Roderick recently took in a band of foreign mercenaries. About them we know very little. Cintrian's men, gotta be. Ran into a few in town. They tried to kill me. Need to hit them from both sides. You draw the defenders, keep them busy. I'll sneak in the back way, find the women, make sure they come to no harm. I'll vault over the wall as soon as you start your assault. Your plan puts you at great risk, but I sense you will handle it well. Let us go. Pues no lo sé, a lo mejor tengo 0, ¿eh? No creo, porque no hicimos nada el otro día. Debo tener pociones, imagino. Buen planito. Uy, se viene, ¿eh? Yo creo que el objetivo es salvar a la muchacha, o salvar, que no le pase nada a la hermana de la duquesa y encontrar a los que están chantajeando. Va a resultar ser la misma persona. Va a ser una mierda, claramente. Esto no va a ser tan fácil. So it begins. So it begins. Quick! We grab Roderick's horses and we bolt. We won't vault far if the boys out front don't hold. Not so fast. Little change of plans. Liador, amigos. Vale, tengo un arquero detrás, ¿verdad? Sí. Tengo pociones. Help! He'll kill us! ¡Au! What is this? He killed! Hugo and Velen! Grab him! ¡Wow! ¡Ay! Vaya. ¿Tú quién eres, tío? ¡Toma! Vale. Vamos a tomarnos la poción del troll para curarme. Y vamos a mejorar el arma porque está ya hecha mierda. Roderick sent them to get the horses. He's looking to flee. Can't let him. Can't let him. Nada. Nada. Bueno. I see no ducals along the road. They must not be guarding it. Roderick does right. We can flee. We'll manage. Someone's here. They've breached the back wall. Come Hola. on. Kill him. Uy. Me dio. Go on, lads. ¡Hola! Beat the bum butcher. Surround him. Surround and kill. I'm a hard nut to crack. ¿A qué vienes? Hombre, no. No me jodas. Vale. No. Au. ¡Ay! ¡Epa! También ha muerto ya, tío. Está casi muerto, tío. Primero tus colegas y luego tú, ¿vale? Ahora sí. Vaya, qué mala suerte. Ok. Mercy. Mercy.
I did no wrong. Nah, kept the wrong damn company. Centrion's men, where are they? I knew. Shouldn't have let them under my roof. Where's the hostage, the woman? What? What do you mean? I Corre. know nothing about a hostage. Must be the handiwork of my guests. No sé, o no será rehén. Where are they now? In the keep, ready in their escape. There's someone with them? Woman named Sienna? Of course. She convinced me to let them in. And a whole pile of trouble along with them. Where is she? Packing. We were to leave together. An old fool. I'd have Hola, Jevito. done anything for her. Sí, huye, huye, Jevito. ¡Huye! Yes. Her chamber is in the tower, the top floor. What will become of me? ¿Qué va a ser de mí? A ver. Te podría dejar aquí que te pudrieras. Te podría dejar aquí que te pudrieras, pero ha sido bastante ayuda. Te ayudaremos. Here, press it against the wound. Should staunch the bleeding. I thank you. Ya que me has ayudado, aunque seas un hijo de puta. What is happening? This one! Kill the shitleister! Vaya pavo enorme, ¿no? ¡Dios! You will die, you little stronza! I will tear you to shreds! Vale. Madre. You will die, you little stronza! Te voy a hacer mierda, ¿vale? Buena, Burgo el Grande. O el feo, no sé cómo se llamaba. El férreo, creo que era. One up, we did it! Where's one? They're all around! ¡Ah! A chuparla. Vale, continuemos. Giving you one last chance. Yield. The damned harlot got us into this. Kill him! Attack! Uy, 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 uy. Detlef u otro. Ya ves. Comando, Jevito. They shall pay for everything! Jetas. Qué buen nombre. Ya ves, nada que hacer, ¿eh? Nada que hacer, hermano. No hay nada que hacer, tío. Hay que derrotarlos. No hay nada que hacer, ¿eh? Wasn't expecting to see you two here. We thought you could use our help. So, Witcher, this is no time to explain. Where is Renner? Expect to answer a lot of questions inside. Let us go then. Juego con mando, Jevito. Honestamente, para este juego creo que es mejor jugar con mando. No he jugado con ratón y teclado, pero por mi experiencia con mando, bastante buena, ¿eh?
No tienes fe. Renna! Are you hurt? If any of them. You know me. I'd never let them hurt me. I just waited for you to come. I didn't know where to look. They threatened to kill you. Forgive me. Te fíes de los cojones. I failed you. No te fíes de los cojones. No te fíes una mierda, te lo digo. Now we need only find Anna Henrietta's sister. Where should we look? Do you know? Mm-hmm. Ran into Roderick, Duntine's lord. Told me where I'd find Sienna. Then speak and let's grab her. Time is short. Será la misma tipa. Said she was in a room in the tower. Very one we're in right now. Which, incidentally, looks nothing like a prison cell. And just so happens there's a carafe full of wine here. Bet it's stolen San Real. La misma What's your tipa point? que eres ella. Me dice que lo utilizaste. Pero utilizarlo ¿cómo? Para hacer esto, claro. Ese tipo, cuando sos chico y te saltas las cinemáticas, no sé qué está pasando. Solo hay que matar. Ya, Jevito, te entiendo, ¿eh? Si quieres subir, lo entenderé, ¿eh? Que no te spoilees. ¿Qué es mejor? ¿Ir directamente con la acusación? ¿O que se delate ella, en plan sin querer? Que a lo mejor no ocurre. Vamos a ser directos. Stop playing dumb. I know everything. Your plan, that this was part of it. Witcher, what is this? Sorry, Dettlaff. You've been had. My friend, please. You must listen to what Geralt has to say. Renna's not her real name. This is Sienna. Soy un genio. And Sienna is sister to Anna Henrietta, Soy un genio. the Duchess of Toussaint. What nonsense is this? Soy un puto genio, hermano. Sienna was banished as a child, but it seems she trekked back here recently. Moved into Duntine and ran a Vandergild out of here. Sent a man called the Centrian to Beauclair to steal some wine for her. Wine reserved for the ducal family. Centrian led us to her. Caught him later stealing a jewel Sienna had gotten from her father as a child. Sorry, Dettlaff. She used you. Part of her plan. Me acuerdo un montón a alguien, tío, la chica esta. Ya, no decir nada te delata también, ¿eh? You will come to Teshamudna and explain all. If you do not, I will raze Beauclair to the ground. This I promise you. You've 3 days. I shall be waiting. He just fly off? He did not wish to act rashly. He's gone to soothe his nerves. Think he'll do it? Make good on his threat? I cannot say. He can be unpredictable when fury consumes him. I shall go to him. Come again? After what he just... You don't know Dettlaff like I do. If I don't do as he says, he truly will destroy the city. He's more than capable of it. Esto me lo esperaba. Seems you've got some last scraps of honor left. It's the least I can do. Well, it truly does seem the best option.
Your Grace, we must proceed with caution. Guardsmen saw vampires here. They could still be about. Vampires or no vampires, my sister is here. Find her. Your Grace, that... Hola. Tío, ¿quién me recuerda? Me recuerda un montón a alguien, ¿eh? Sienna, it's true. It's you. Sister, dear, what have you gotten yourself into? So concerned, I'm surprised. Is there an ounce of truth to it? You feel resentment. I understand. But I promise we shall work through all the unfortunate matters of the past. We will discuss them later. Captain, escort Sienna to the palace. I shall meet with her as soon as we return. As you wish, Your Grace. Porque la hermana tenía como And you, Witcher. psicopatía, básicamente, ¿no? You have my thanks. I cannot believe my sister was so near the whole time. Roderick of Duntine shall answer for treason and blackmail. Ser un memo. No estoy consciente del chantaje. ¿Qué sabía Roderick? Él sabía que estaban aquí los tíos estos y que ella los había dejado pasar, ¿no? Pero no sabría nada del tema, ¿no? Del chantaje. No, pero esto hace sonarlo como que estaba prisionera y no es el caso, ¿no? Debe por ser un memo. He's no traitor, just naive. Let himself be made a fool of. Paid dearly for it. Made a fool? Whom by? Your sister. She's the one convinced him to let the bandits into his home. We've discovered Sienna blackmailed the vampire. Ahí está. Ordered him to kill those men. What? What nonsense is this? Pues lo que hay. She is his missing lover. Staged her own abduction to force him to do her bidding. He was a tool. Whole scheme was Sienna's. She was behind it. You're mistaken. You must be. This cannot be true. Your Grace, I know this vampire and... What? You know him? Who is he? Dettlaff. The same who so recently sat at my table and told me of Nazaire. Is there anything else you've neglected to mention? A dragon living beneath Mount Gorgon, perhaps? Is anyone else here a vampire? Y que Sienna sea uno también, ¿eh? Where is he now? Waiting for Sienna. If she doesn't show up to meet him by an appointed time, he'll destroy Beauclair. He dares threaten us? Your Grace, we have 3 days to bring him Sienna and... Not a word. You have 3 days to bring me his head. No more secrets. No more helping vampires. I want what I'm paying for. The head of the beast. Se acabaron las mierdas ya, ¿eh? Pero el sol negro no es que estén malditas, es que la gente las trataba como bichos raros. Lo del sol negro. ¿Qué era eso? No me acuerdo ahora. A ver, recuerdo que tenía un poco de... Do you think Her Grace's nerves have been calmed? Doubt it. Rarely forgets, rarely retracts what she says, especially not threats. Yes, well, even I must admit Dettlaff's actions were highly inappropriate. Reprehensible, even. Pero estaba como... Tiene como psicopatía, ¿no? Porque dice como que engañó al hermano para hacer no sé qué. Me acuerdo que nos contaba una historia terrible. Why would I be? Y aquí he hecho lo mismo. Let's see. You're returning from your hunt empty-handed. No trophy. No new lead to boast of, then pursue. Te pasará cualquiera. What can I say? It happens at times. Especially likely to when the monster I'm chasing can turn into fog.
How do your employers customarily react when you fail to meet their expectations? It depends. Peasants cuss me out. Merchants demand I refund their deposit, whereas nobles mostly just release their hounds. And rulers? Usually threaten me with the gallows. A most illustrious grace awaits the gentleman. Your Grace, the population demands she be punished. Siana's committed terrible crimes. Spilt so much blood. They... Another word, Palmerin, and I shall spill even more blood. Yours. Okay. I repeat for the last time. Siana is responsible for the death of many, true. But she is also my sister. We are bound by blood and by a shared childhood. I shall not allow her to be lynched. Your Grace, I fear the masses might rise. Storm the prison. Pitchforks and torches in hand. Let them storm. They will not find her there. Siana is hidden away in a safe place. She shall await trial there until we have rid ourselves of this accursed vampire. Which, to judge by your means, has not yet come to pass. Did what we could, but... My patience is at an end, Geralt. Where is he? Where is Detlef? Es que... duquesa tenías que ser. No, mi hermana, sí, ha matado a mucha gente. Pero es mi hermana, güey. Ah, vale. Perdona, Perdona, tío. Este man también ha salvado a mi colegón, ¿sabes? Ha salvado a Regis, la ha cuidado durante mucho tiempo para que se recupere. Han compartido vivencias, se ha sacrificado por él. Pues que den por culo. Lo tuyo más importante. Que es normal, Es normal que sea así. ¿Dónde está? Es que, si decir estoy en ello, es en plan, estoy buscándolo. Pero sin decir dónde está, no quiero decir dónde está. Si esto es decir dónde está, porque sabemos dónde está. Está en Teshan Mutna. Si esto es decir dónde está, no quiero decir eso. Quiero decir en plan de, sí, estoy buscándolo. Pero no tiene por qué ser cierto. No lo sé. Don't know. I lost his trail. Is this all you have to say? I respect your grace. All I can say is the truth. At times, I hunt foxes. Do you know how it works? The ducal huntsman releases the hounds. They catch the fox's scent, chase the animal down, and lead the battue to it. All within an hour. Muy bien. You, Witcher, have had a week. The aid of my most excellent knights. Yet, you have tracked absolutely nothing down. I've begun to suspect my beagles might have done a better job. Dúdolo. Ay, la respuesta, en plan de, lo conseguiremos. La respuesta de, haberlo hecho, chula. Y la respuesta de, técnicamente. O sea, respuesta nerdge, respuesta dar por culo, respuesta sumisa. Cuidado, ¿Estás mejor? ¿Qué bonito me diste? Estoy bien, Cuyi. Dormí que flipas. Te burlas de mí, encima después de todo lo que hemos hecho, De todo lo que hemos hecho y hemos compartido y nos hemos ayudado. Y vienes a decirme que si... ¡Ay! Cuando cazo un zorro, suelto un perro. Me parece muy bien, hermana. Buen trabajo. ¿Quieres buscar al vampiro que puede obliterar a la gente instantáneamente? Sin hacer así... Mata a 100 personas. Adelante. Manda un sabueso, hermano. Haberlos enviado, tío. Haberlo hecho. Then perhaps your grace should have sent a beagle instead of a witcher after the vampire. You tread on thin ice, Witcher. Very thin. Wisdom demands you choose your words more cautiously. But to the matter at hand. Have you managed to establish anything? Your Grace, it seems Siana tricked Detlef, used him to murder the knights who escorted her into exile. We have reason to believe that...
Oh. Your Grace! Vampires! What? Speak now! Vampires! They protect the city! Captain de la Tour defends the square near the boat landing, but so many lives lost. Damn it. ¿Qué está pasando, tío? Pero no han pasado 3 días, ¿eh? ¡Dios! If it's war this Detlef wants, it's war he shall have. Geralt, get to work. This time I'll hear no excuses. Palmer and you... Get her out of here. Pinta regular. Hola, Nine. ¿Cómo te ha ido? Vale, la bomba. La bomba buena. ¿Cuál era? Dimerita Burner. ¿Le ha dado? Bueno. Uf. Ahí te veo. Este tío está aquí del chill. Buah. Oh. Siana failed to appear as summoned. And there. Detlef was not making idle threats. Seems not. Need to make some serious plans of our own now. It's gone too far, damn it. Regis, you mentioned there was a way to draw Detlef out. A way you've avoided resorting to so far because you thought it was too dangerous. Is that how I put it? Do forgive me that I've misled you terribly. The word dangerous is simply a scandalous understatement in this case. Regis, another inner monologue growing out of a personal dilemma. Just tell me how to flush Detlef out, force him to meet, please. In due course. But first, Geralt, I'd like you to consider the alternative. After all, you could fulfill Detlef's demand and liberate his beloved Siana. El método secreto, sospeché que se refería a Gaunter. Sospeché. Me extrañaba que fuese él tan otra vez, pero sospeché de que fuera, de que se tratase de hablar con él, Think Detlef still believes Siana's innocent? I believe he suspects something. He must. And he seeks to understand what happened. And for that, he's declared war on the entire duchy? What can I say? Moderation was never his strong suit. Really want to free Siana? Hand her over to Detlef? Refuse to accept you consider that wise. It's hard to believe, I know. But Detlef is not actually evil, merely impulsive. He needs but meet with her, speak with her, and he will spare the city. So say I agree to this, 'cause I might. Still no chance Anna Henrietta will. I do not recall ever suggesting we ask her permission. The meeting. What if it's nothing like you say? What if it goes sour, ends in a fight? Willing to guarantee Siana won't get hurt? It seems unlikely in the extreme that... Didn't ask for a lecture on probability. Need a simple answer. Yes or no. I vow that not a hair on her head shall come to any harm. Got serious reservations about this plan.
Not least among them, we have no idea where Sienna's being held. You heard the Duchess. She's not at the prison. Hardly a reservation. More of an excuse. I'm certain you'll find her. You must merely decide you wish to. Could ask Damien. Duchess treats him like a lapdog, keeps him close most times. He might know something more. There, you see? I knew you'd think of something. Bravo. I trust I've dispelled your doubts, then. Not so fast. We're not done talking. How would I go about luring Detloff out of hiding if I wanted to? With the blood of a virgin? You see, somewhere nearby lives an unusual denizen, one of the unseen, ancient and powerful vampires, among the oldest and strongest. And? Toussaint is this unseen elder's territory. All vampires owe him fealty while they are here. He need but say the word, designate a time and place, and Detloff will be forced to appear. So this unseen elder, how do we convince him to summon Detloff? We must find him first. The Elder does not see arrivals unless he absolutely must. But locals, Oriana, for instance, you know, she too is a... Yeah, figured it out. All right, let's say she gets me in to see the unseen elder. What then? I don't know. You'll have to improvise, I suppose. Okay. So I'm basically stuck. Either gotta give in to a blackmailer, or fight him. You know what I would opt for? Should we free Sienna and arrange for her to meet with Detloff, there's a good chance we'll all survive this ordeal. Detloff included. Regis, don't mean to put you on the spot, but I gotta know. Say I do decide to fight Detloff. Who'll you stand with? Should you decide your sword is the sole solution, I shall not stand in your way. Appreciate it. Certainly hope so. Now, please tell me, what is it you intend to do? Puedo pensarlo y guardar. Puedo decirle que tengo que pensármelo y guardar. Y escoger después. Porque guardar aquí sería clave, ¿eh? Estoy haciendo un día, pero bueno, bien. Lamia, hermana de la tuya y la suya. Voy a hacer la cena, gente, que hoy toca pimientos del padrón con filetes de sajona. Sajonia, muy sano todo. ¡Provecho, cuelle! Se ha ido ya, pero yo lo digo. El momento en que la trama se divide en dos caminos totalmente diferentes. No, claro, desde luego. Vamos a decir que no lo sé, ¿vale? No idea. Need to think. Not an easy choice. Understood. Permit me to leave you to wrestle with this dilemma. I'm needed in the city. I cannot stop what is happening, but I can try to limit the number of victims. Once you've decided, and learned something perhaps, whisper a word to the ravens. I shall find you. Vale, vamos a ir por la ruta. Lo digo ya. Voy a guardar, ¿vale? Porque quiero tener este guardado. Vamos a ir por la ruta de llevar a la chica, ¿vale? Voy a ir por esa ruta primero, ¿vale? Encuentra a Damien y pregúntale dónde está retenida Sienna. Vamos a hacer eso, ¿eh? ¡Coño! Show me what you got. O sea, voy a confiar. Voy a confiar en Regis, aunque se puede equivocar. Se puede equivocar y puede irse todo tomado por culo. Pero vamos a hacer esto primero, ¿vale? Me parece lo más sensato. Aunque es ceder ante él. Pero es que enfrentarse parece una locura, ¿eh? Que también se está pasando 3000 putos pueblos, ¿eh? No puedes excusar... No puedes excusar esto con... No, es muy impulsivo. Cabrón. Quieres genocidar este sitio, ¿sabes? Eso ya... Me da igual cuán buena gente pueda ser.
sea, puede ser muy buena persona, pero esto ya empieza a borrar tu categoría de buena persona, ¿sabes? Bro. Ahí. Buah, qué raro. ¿Ya? No. Vaya. ¿Ya? Ahora sí, ¿no? Eso parece. Estoy tomando la sangre negra y el elixir. El elixir. Ah, tú dices el... Claro. Bueno, el elixir tampoco va a hacer tanta falta, yo creo, ¿eh? O sea, este no da tanta falta. La sangre negra a lo mejor sí, ¿eh? Está por aquí, ¿no? Esta es. ¡Dios! Te pillo. That stench. Me gustan un montón los fleders, ¿eh? En este juego, me gustan un montón. Porque parecen peligrosos. En el Witcher 1 eran una raza de mierda. Blow itself didn't kill him. Bled to death afterwards. Vaya vampiros que malgastan sangre, ¿no? They broke formation, ran. Vale. No sé yo si Damien seguirá vivo, ¿eh? Barricade put up in the street. Ha valido para dos mierdas. Buah, contra dos puede ser una movida esto, ¿eh? Nice team. Contra dos puede ser una movida, ¿eh? Una ha muerto de cringe, ¿eh? O eso o se ha bugueado. Me cagaste. Me la tomé. ¡Ah! Los Gargain también salen en el 1. Y también, o sea, molan un montón los dos, porque son como grandes y dan miedo. En el 1 eran como un ghoul de tamaño y eran una mierda. Aquí molan más. Y el diseño es el mismo, ¿eh? Pasa que hecho más grande. Barricaded themselves inside. Sí, porque son muy grandes también. Pero me gusta que son enormes. Vale. Vamos. You killed it.
Single-handedly? That harlot's brood slaughtered half my unit. See, it came damn close to slaughtering you as well. Need to withdraw. You and your men. Now. My duty lies with the city. Won't help the city by leading your men to the slaughter. Damien, conversation back at the palace, remember? I'll say it again. Your men don't stand a chance. Tiene pinta, Jevito. Men, tend to the wounded and prepare to march out. Doing the right thing. Now listen close. Silver. That's what you want to use against vampires. Your alchemists, order them to produce as much vampire oil as they can. Churn it out in gallons. Then coat your blades with it. Keep an eye out for Alps and Bruxae. The shapely ones resemble women. There one moment, gone the next. Bombs containing silver splinters are a pretty good idea. Thank you, Witcher. I hope you're worth the coin the Duchess pledged you. And that you'll return with the head of the wretch that did this, skewered on a hook. Got a different plan. And what would that be? All I can say just now is I'm gonna need Siana. You know the Duchess's decision. Siana awaits her trial, in custody. Yeah, I know it. Doesn't mean I have to agree with it. You've that luxury. I do not. I've sworn my loyalty to her grace. Folk are dying. Many more will, because of one. If her grace learns I helped you, my head will roll. And mine will come right after. Still willing to take the risk. See, I'm wasting my time here. Wait. Ojo. When last I saw Siana, her grace was escorting her to the palace playroom. Playroom? As in, for children? You sure? I've served in the ducal palace for years. I know its every corner. So yes, I am damn sure. Playroom? So what, Duchess locked Siana up in a dollhouse? Honestly, I've no clue. Look, I've told you what I saw. What you do with it is no concern of mine. Got it. I'll look into it. You get back to your barracks. Retrace my steps. Path ought to be clear. Coño, parece todos de golpe. Vale. Gotta Este say, es el de no, y no Regis, quiero abandonar a la join me. gente. Ah, no, por supuesto. ¿A poder hablar con ellos? Tell Regis to meet me in the palace. We need to get to the playroom. Blast it all. Vale. Vamos para allá. Es que vaya liada por lo que es esto, ¿eh? O sea, lo que ha pasado no requiere esto que está pasando aquí. Si podemos encontrar una solución que detenga esto de una manera más pacífica dentro de lo que cabe. ¡Lo tengo! Tómate una. Le di, creo. Sí.
Qué locura, tú. ¡Ja! Pilladísima. Vamos. Vale. Joder, voy. Nunca atacar. Swish, swash, swish, swash. Chuparla, hombre. By my troth, it is the Witcher, the beasts. I could barely see them. Gods, had you not come along, I... Me gusta que nos dé las gracias. Vale. Bueno. Ningún rincón de aquí está a salvo, ¿eh? ¿Otro? Ugly bastard. ¡Toma! Vale. Espérate, ¿podemos descansar? Ah, lo he hecho solo, me alegro. Perfecto. Ya me he recuperado. Eso va a ser otra cosa, ¿verdad? Es que ya hay que pensar un montón. Es porque no les importa que haya defensas. Estos bichos vuelan, son muy rápidos. I thank you wholeheartedly. Beyond the door's the playroom. Found one of my brethren sniffing about. I made sure he'd stay out of our way. Ya veo, ya. Vamos. Locked. Of course. Regis. Rather not have a fist fight with this door. Do you mind? Hola. Ah, amigo, vale. Thanks. At your service. Perfecto. Bro. Bro. Utter silence. No one here. We should look around at least. Pinta mal, ¿eh? Something inside? Nope. Empty. Y quiere ser un vampiro esta tía también, por algún motivo, ¿eh? Que capaz es una vampira también. Vampira. O a lo mejor no. Pero podría serlo. Pinta regular, ¿eh? Well, well. A key tucked behind a picture. Vaya. He mirado por mirar, tío. A rocking horse. Rather worn. I suppose it got a lot of use. Hermano. A tin knight. Mirror, mirror on the wall. I despise these things. Miniature tableware. And plush toys. Cute. Wooden duck. Somebody broke its wings off. Vale, la caja entiendo que va a ser lo último que hay que mirar, ¿eh? O el armario, capaz. Nothing under the carpet. Did you expect something? Apart from the dust swept under there by a lazy chambermaid. Viejo truco. ¿Libro? Diario. Espérate. Es que... ¿Qué pillo primero, tío? Quiero verlo todo. O sea, quiero verlo todo. No quiero que me interrumpa. Siento que eso va a ser más importante. No lo era. What the? Found a notebook. Qué bien. Property of Isabel de Roquefort, court governess. The notes of Siana and Anna Henrietta's governess when they were little. I'm not sure it will help, but I suppose there's no harm in leafing through them. En orden, ¿no? ¿O qué? Siana gave me a drawing today Charming. of freshly decapitated bodies covered in blood. Perhaps not so much. I asked her why ever she would draw such a thing. Her Highness claimed it was a rendering of nightmares which have plagued her for as long as she can remember. Siana does wake up screaming nearly every night, save when she shares a bed with Henrietta. Curse of the Black Sun.
Supposedly, girls afflicted by it had horrible dreams. Kind of horrible that made some of them go mad. The girls quarreled today. I must note rather sadly they did not behave as befits future ladies. The incident devolved into fisticuffs. Anna Henrietta was first to strike her sister. Siana gave back as good as she'd gotten. By the time I separated them, Anna Henrietta had lost 2 teeth. She ran off to complain to her parents. His Grace the Duke refused to believe my version of events. He laid all the blame on Siana and vowed to punish the little one harshly. Anna Henrietta did her best to have her sister's sentence commuted, but the Duke and Duchess proved unbending. Once you're labeled a black sheep, it's so hard to shed that reputation. Today I accompanied the girls for the first time to the land of 1,000 fables. We spent half the day there. First we played with Thumbelina, then with Barbarossa, who proved quite the charmer for a brigand and pirate. I'm beginning to suspect Isabel de Roquefort wrote in her diary after taking a powerful hallucinogenic. Cannabis rudularis, for instance, or... Shh, don't interrupt. I tip my cap to Master Artorius Vigo for his achievement. He has proved he has no equal in the arcane arts. Wait, Artorius was the court mage here, a specialist in illusions, which means... Regis, last warning. Stop interrupting or I'll seat you in the corner. The girls told me if I ever wish to visit alone, I need but crack open the land of 1,000 fables and utter out loud the incantation, Expecto Ludum. A book as the key to an illusion. My, this grows more interesting by the minute. Mages sent by the Conclave arrived today. They came to examine Siana. I cannot know what conclusions they drew, but His Grace now seems clearly upset. Curse of the Black Sun. There's no doubt then that she was diagnosed with the syndrome symptoms. Or had that label planted on her. It goes on. I dared ask the Duke what would become of the girl. He did not reply. I tutored the girls in Nilfgaardian today. Siana applies herself so, though she has great difficulty memorizing new vocabulary. Lady Anna Henrietta seems more gifted in this regard, yet also prone to impish behavior. When she thought me out of earshot, she called me a blood accuser. She and Siana laughed so hard they almost choked. Blooda is damned, or cursed. What's Cusa? In the melodious tongue of our none-too-friendly neighbors to the south, the word describes the many-petaled flower that blooms in that place we so unmelodiously call the crotch. Realize this might sound improbable, but maybe, just maybe, Anna Henrietta tossed Siana into that illusion. Not impossible. She would be safe there, and isolated. We must see. Where's that book? Dime que no está en la caja de música, por favor. Nice tune. Indeed, pleasant. It's a shame the mechanism's damaged. Pues aquí dentro. ¿Qué hay aquí? Pues nada. Verás tú. This it? Let's see. Tienes que decirlo, tío. Expecto ludens. ¿O no? Expecto Ludum. Dios. Dios. Por favor. Está flashbang. ¡Ah! Dios, mis ojos. Mis ojos. Gracias. Ya estamos en un mundo de cuentos, ¿no? Regis? Regis. ¡Ah, que no ha venido con nosotros! Qué bien, tío. Leeremos en plan gigante en el cielo, porque está mirando el libro. Podría ser muy gracioso, ¿eh? En plan de, hola.
Me dio mucha gracia. Land of 1,000 fables. Incredible. Coño. Let's see where this road takes me. So got my yellow brick road. Es un poco eso, ¿eh? Es el camino de Eye of Nahelen is going baldosas wild. amarillas, ¿eh? Whole land's an illusion. It's so powerful there's no way to dispel it. Muchas referencias. Eso no es cannabis, a mí no me engañan. Chicas, bienvenidas al país de las 1000 fábulas. Disponéis a partir hacia un viaje de ensueño. Que os divirtáis. Tío Artorius. ¡Advertencia! Los hechizos se mantendrán estables hasta junio de 1252. Whoa, that should be interesting. Vale, esto es el camino de baldosas amarillas. Le digo López. Puedo ir para atrás, estoy yendo para atrás queriendo. ¿Tengo mapa? No. ¡Ojo! ¡Yee! ¡Ojo! Brujería, brujería. Adentro del alma mía. Pero estos bichos también estaban en el Witcher 1. Que eran como unos gnomos enanos. Me acuerdo. ¿Qué tal, Avis? ¿Cómo estás? Avis War. Aldea de los Greeks. Tío, esto viene desde Witcher 1. Los bichos estos enanos. Estaban en Brujero 1. Not your lucky day. Vaya. Au. Ligero XD, ¿no? Que hay una arquespora aquí. ¡Ay! Damn it. And this is a playground for 2 little girls? Something's not right. Hombre, si los tiros iban a estar estables hasta hace tanto tiempo. Estoy dando unas vueltas que flipas, ¿eh? ¡Ay! ¡Ojo! ¡Helga! No sé por qué no suena, tío. No suena, ¿no? No oigo la alerta, ¿eh? Pero gracias, Helgas, por esos 10 meses. Lamento que no se haya oído la alerta, no sé por qué no se ha oído. ¿Se ha sonado? Pues yo no la he oído, ¿eh? Yo no la he oído, tío. Pero bueno, gracias por los 10 meses, Helgo. ¡Manzana envenenada! No puede ser, ¿verdad, tío? Sí sonó. Pero eso tendré mal configurado porque yo no lo he oído. Hostia. Eso es el inicio, ¿verdad? Sí. ¡Dinero! ¡Ah! Se oye por aquí. Vale. Bueno, pues lo repito, J-A-U-A-J-O-A-J-O-A-J-A-W-J-I-S-J-A-W-A-W-A-W-A. Se oye por aquí. Lo oís por aquí. También, porque está puesto por los baffles. Tin, don, don, tin, don, tin. A ver. Panel. Deshabilitar. Vale, ahora voy a oírlo yo. ¡Ay, me cago en todo! Joder, qué cagada, tío. He puesto el juego, pero el OBS no está en su sitio. ¿Cómo me gusta cuando el OBS se va de donde estaba? Ahí. ¿Qué tal, Helgo? ¿Cómo estás? ¿Estás instalado ya? Aunque sea un poco.
Hay mucho camino, tío. Tengo que ir por aquí. Vaya mierda, ¿no? Me pone el camino. El que vende las cosas amarillas, tío. Tendré que seguir, lo digo yo. Eso es el Arquesport, ¿no? Mira, si lo sigo parece que voy por todos los sitios, ¿no? ¿O no? A lo mejor no, ¿eh? Porque esto da la vuelta, ¿verdad? Esto da la vuelta... Eso es un círculo esto, ¿no? ¿Es un círculo? Creo que sí, ¿eh? Ah, vale. Aquí hay dos caminos, ¿no? Sí. Vale, pero es un círculo. O sea, eso se repite ya. Ya, por aquí. No, porque es lo mismo, tío. Hay que ir por el puente. ¡Ay! Vaya. ¿Por qué también hay baldosas amarillas, tío? Ya, pero uno pensaría que habría que seguir el camino, ¿no? Es como lo que tiene más lógica. Hasta en el mundo de los Quainters. Estoy dando otra vuelta. Vale, sé dónde hay que ir, ¿eh? Perdonad, ¿eh? Hay que ir por aquí. Aquí es, aquí es, aquí es. Antes me he girado. Es aquí. ¡Yee! Aquí. Bloody hell, let him out! Voices. He gobbled up my gingerbread! Now it's my turn to gobble him! Vaya. Se ha cometido un error ahí, ¿eh? ¿Esto que es Hansel y Gretel? Hands off my hearth, dearie. You wouldn't want me to get cross. Then you open it. Now, who's this? A lost traveler? You're not supposed to be here, sweetie. Why, you're old. Old and pale. But never worry. A bit of butter, a bit of spice, and you'll make a tasty morsel. Just as soon as I catch you. Entiendo que es la bruja de Hansel y Gretel, ¿no? ¡Toma! Come now. You cannot possibly fear a few magical plants. Your head from my saddle. No, that soup smells more vile than a rotting carcass. Careful she doesn't douse you. Se la pela, ¿eh? Se la pela 1000. Vaya, ha ido de lleno. Vale. SachX99 dice: culo duro, 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 culo duro. Culo duro, 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 culo duro.
Ahí está. ¡Hola! Tío, cómo mola. Es un enemigo totalmente único de aquí. Está guay, está guay. Ay, 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 ay. ¿Qué tal, Fal? Maracasaurio 3 dice: culo duro, 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 culo. Duro culo 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 duro. He pasado de culo duro a duro culo, ¿eh? Mi hermano defendiendo al señor del Mercadona. De verdad que la gente vive en un universo paralelo. A ver, no hace falta que destruyáis a Maraca. Culo duro, culo duro. Espérate, ¿eh? Uy. A ver, a nadie le gusta que le increpen, pero es lo que hay. En este caso, ¿de acuerdo? Witch. You've heard of her, haven't you? Now, where did you put that key? Listen, how'd you come by a weapon? It's Prince Charming's. He no longer needs it. Here it is. Thank you. She'd have begged me for certain if you'd not... Sienna? Is that you? It's been years, Jack. Have you come to play? No, I just want your beans, so you can breathe easy. Breathe easy? Because you aren't here to play? What's that about? Jack knows what I mean, so he'll tell me where the beans are as fast as he can. Isn't that right? Sienna, I'm sorry, but I haven't got them. Oh, something tells me you're lying. Perhaps you wish to play the old games after all, hmm? This little picky went to market. This little picky went home, for instance. I'm telling the truth. I swear it. Henrietta, she ordered them buried all over so you wouldn't be able to leave. Where? I don't know. But Joss, the boy with the thing for wolves, he should know. He sticks his nose in everyone's affairs. He had better know. Because if not, I'll find you and we'll have ourselves a little talk. Understand? Now shoo! Ah, all right. So why is it you're here? Para mi infancia perdida. ¿Puedo decir esto? Me hace gracia, ¿eh? Searching for my lost childhood. Wound up at Kaer Morhen as a little boy. Don't quite remember how. Never had any toys. Never played any games. What do you think? Why might I be here? It's Dettlaff. He's trying to force Anna Henrietta's hand. Wants her to release you. Summoned monsters to attack Beauclair. Sounds like Dettlaff, all right. But I doubt you came all this way just to bring me up to speed on current events. So get to the point, please. Isn't it obvious? Offering to be your ally. We both want you out of here. You because you want your freedom back. Maracasaurio 3 dice: mina mina sima agua ataque paina puru puru atama poca poca agu vaca. Lo pauso porque me quiero enterar, ¿vale? I landed in prison because of you. Now you come to beg my help, I dare say. My life is full of surprises, isn't it? But normally I'd tell you to sod off. But, from what you say, folk are dying who have nothing to do with this. Not part of the plan. Dettlaff was only to kill those who deserved it. No one else.
SachX99 dice: I accept Oh, your offer. oh, oh, Consider oh, us allies. oh, oh, Shake on it. Dios mío, Iu. Ay, la puta pena. This place. Tell me something more. It's an illusion, right? Yes, created by Arturius Vigo. Anna, Henrietta, and I would come here to play out scenes from our favorite fables. Which didn't seem like she was playing. Magical entropy. Without maintenance, the spell gradually disintegrates over time. It grows wild. Your sister chose a dangerous place for your prison. It's deceptive. Provided I don't provoke them, the fairy tale characters don't attack me. But you don't belong here. So you had best be on your watch. Since you brought it up, the knights Detloff killed. What exactly did they do to you? Crespi, Dulac, Lacroix, Peyrac Peyran? Not a memory I enjoy revisiting, but I suppose you deserve to know. When my parents disowned me, they ordered those very knights to escort me beyond the duchy's borders. All did so without uttering a single word in my defense. Like you said, they had their orders. But Crespi was not ordered to beat me unconscious with a horsewhip after my first attempt at escape. And Dulac had no instructions to deny me food and abuse me. I learned something then. Knights are not so chivalrous when no one's watching. That explains a lot. Shocked, aren't you? You must have thought you had me pegged. Before bothering to hear my side. Everyone does that. Curse of the Black Sun. That's why you were banished, right? Twisted princesses, mutants. I'm certain you've heard of us. Even met one of you. Iba a decirlo. Renfrey of Creighton. Iba a decirlo como Renfrey, ¿no? Was she truly monstrous? She was cruel, that's certain. But what caused it? The curse or what she went through? Asking myself to this day. You killed her, didn't you? Had no choice. Funny. Mum said the same when she tossed me out of the house. No, a ver. ¿Qué excusa asesinato? En plan, si te quieres poner muy ético, no hay excusa matar a alguien, pero es entendible tener ciertos sentimientos hacia ciertas personas que te hacen ciertas cosas, pero son muy terribles, ¿sabes? So, what's with the beans? Mind explaining? Certainly. But you must gird yourself with patience. There are two ways out of this land. My darling sister blocked one when she tossed me in here. The other's up there, in the clouds. She made it hard, but not impossible to access by concealing the beans. Still don't understand. Don't fret, just listen. That boy, that was Jack, of Beanstalk fame. You know the tale? Jack climbed a gigantic beanstalk to a giant's castle, high up in the clouds. As we shall do if we can just find those blasted beans. There are 3. 1 red, 1 blue, 1 yellow. Vaya. Stalk won't sprout from just one? No, because it must transpire exactly as it did in the tale. Clear now? So we must find Joss. Perhaps he will be able to help us. You lead. Que no esté legal no significa que no esté bien hecho. Joss can usually be No, claro. found wandering the glade at the foot of the mount. It's some distance from here, past the witch's house to the right. Vale. ¿Hay algo muerto aquí? Zarcillo. ¿Qué me da la bruja? Hoja sepulcral. Pan de jengibre. La galleta! ¿Puedo entrar a la casa? No lo creo. Wow, no hay ni mierdas. No puedo entrar. Otra galleta. Otro horno. La manzana envenenada y si te la comes a ver qué pasa. Imagino que te mueres que flipas, ¿no? So,
What exactly is happening in the city? Bloodshed, a massacre, which is why we gotta hurry. You needn't fret. Time flows differently in the Fable Sphere. We can stay here a week, yet outside mere minutes will have passed. Fabulasfera. Nunca la he visto. Yo imagino que mueres. Noche de los colmillos largos. Vamos a guardar aquí. Una distinta. Manzana envenenada, ¿eh? Ah, pues no tiene... Da regeneración de vitalidad. Me regenera. Es como una poción. Afecta a los brujos, ¿no? Sí. Les afecta, pero tarda mucho, mucho más. Piensa que al final en Witcher tienes una barra de toxicidad. Se puede intoxicar el brujo, puede morir envenenado. Pero tiene una tolerancia muy alta a los venenos. ¿Qué quería hacer? Quería hacer algo. Hola, chavales. Watch out, pixies! I shall butcher you. ¡Coño! Wow, 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 wow. Ay, ay, ay. ¿Ya? Not the friendliest pixies I've met. We were put here to protect the Fable Sphere from intruders. Meaning you. Vaya. ¿Dónde está la poción? O sea, la poción, la... Coño, la manzana. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Regenera vitalidad. Guapísimo. ¡Oh! Vaya. La regenera así. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Oh, unicorns! We must catch them. We won't have to walk everywhere then. I call the pink one. ¡Toma! Pues sardinilla. Exciting, isn't it? Reminds me of my childhood. Reminds me of something altogether different. Care to elaborate? Rather not. Ay, qué buena referencia. Buena referencia, la verdad, me ha hecho gracia. Bien hecho. Míralo. Te ves un puto unicornio, ¿eh? No wolves here. None at all. This is grand. I'm all right. Not in any danger. That's him. Joss. Last, they're going to rip him in six. ¡Ay! Dios. Uy. ¡Vamos! Está duro como un muro este lobo, ¿no? ¿O qué? Vale. Claro, esto que la espada de plata. Pero son lobos, ¿no? ¿No es la otra? A lo mejor no. O a lo mejor sí. O porque son un hechizo. No me queda claro, la verdad. Relax, it's over. No, it's not. There's more. Another wolf behind you. Ignore him. He always lies. Aha. Boy who cried wolf. Still does, I suppose. And doesn't, when they actually appear. The one and only. Listen, you little chit. Jack said you know what's become of his 3 beans. I don't know anything. Not one thing. And besides, watch out. Wolves! Lo sabe, entonces.
This'll be interesting. Right, let's get to it. Let's say for a minute you know what happened to the red bean. Where wouldn't it be? For certain, no one swallowed it. Oh no, definitely not that. Of course not. But say someone didn't. Who would it be that didn't swallow it? A human. The most human in the land of 1,000 fables. Everyone! Wolves! Run! Bet you haven't heard what happened to the blue bean. Maybe? Not at all? Right? I've heard it lies about somewhere, out in the open. Just like that? No one guarding it? Nobody. 3 times over. Help! Wolves! Sí, es el... Bueno, el pastorcillo mentiroso, que no es lo mismo, que yo sepa. O sí. Yellow bean. Don't know a thing about it, right? It's somewhere very, and I mean very deep. So deep, in fact, it's completely underground. And who has it? A bold farmhand, who in no way and not at all awaits someone. Not in the slightest. Good folk! Wolf! Say that word one more time and I'll chop you up. Feed you to the fishes. Understood? Tendría que decir que no. All right, we should go. Watch out for wolves! Es una fusión de cosas, Semper. Tough to talk to, that one. Was it, though? You need merely remember he always lies. Or more precisely, reverses the truth. Where to now? I'm not sure. We should visit some of the other fables. The meaty ones, that is. Perhaps then Joss's hints will make more sense. It's just a few. Red Riding Hood, piglets and bears, 3 of each. And Goldilocks, of course. Then Longlocks, and a little lass who sells flint. Fine. Let's get to work. Mi puta madre, tío. Los 3 cerditos. Incredible. You must have loved this place. I did at first. But children get bored quickly. Even tea parties with a whole cackle of princesses eventually turn dull and routine. What did you do then? Dropped a duck egg in the swan's nest once, that sort of thing. Stole the pea out from under the princess. Who sleeps to this day, I think. A ver, vamos a ir a la torre primero, ¿no? Que es lo que se ve más. Lo otro no sé dónde está. La torre la estoy viendo con mis ojos. La torre de Rapunzel, ¿no? ¡Yee! 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 ¡Qué trippy tiene Gerardo! No, no es ningún trippy. Wisp. I think it's got something to show us. Careful. It's not to be trusted. This Longlocks tower? Indeed. It's even taller than I remembered. Wait. What Joss said about the 3rd beam, remember? In the possession of a bold farmhand somewhere deep beneath the ground. Yes, this must be it. Let's go. It always grapple up her braid in the past, but I don't see it anywhere. We'll find another way up. El fuego fatuo estaba en el lago. Yo no lo veo, tío. Ni no he visto nada, ¿eh? El arma. No para de romperse todo el rato, tío. Es horrible, ¿eh? ¡Estaba ahí! ¡Lo he visto! ¡Lo juro! Detenedle. Está loco. A ver. Ah, habichuelas. A ver. Could pull myself up here, and I'll have to make that jump. If you say so, I shall wait down here if it's all the same. Climbing's not my strong suit. Vale, vamos. Hay un tío muerto. Who are you? Prince's corpse. Vaya. Tried to free Longlocks, but fell and broke his neck. Vaya. Bad ending, ¿eh?
Bad ending de Enredados, ¿eh? Peliculón Enredados, por cierto. Aquí no hay ni mierdas. Peliculón. Yeah. Vale. Ok. Mommer. Vale. Oh, la tierra del arco iris. Y la piruleta. Dios, qué asco de sitio, ¿eh? Fue la primera peli que fui a ver al cine. Yo tengo un mal recuerdo de Enredados. Joder, ¿por qué? Pues si es una peli súper divertida. Vaya timing, ¿no? No, estaba divertida la película. Pues nada, Vaya. A la bestia igual que la de Disney, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Vale, ahí está. Te has curado toda, tú. Rápido que se cura. Damn, you're ugly. Hand yourself down. Durísimo esto, ¿eh? Quería verla y no se le ocurrió nada mejor al bully de mi clase que convencer a mis profesores y a su madre de que era mi colega y vino al cine conmigo y luego se rió de mí porque me gustaba ver películas de niñas y eso era de tal. Como veis, todo bien. Y que llegué contigo, lol. Un modo Rapunzel, la verdad. Madre mía, qué mal. Qué putada. Para hacérmelo pasar mal. Para burlarse después. A mí que le gustabas. Eran chicos, sí. Ya, espero que esté muerto, la verdad. No, a ver. Un hijo puta con todas las letras. Juguetes caros. Vaya, una nota. A ver. Habichuela amarilla. Ah, vale. Here it is. Would have stunk to climb all that way for nothing. Tengo una teoría que quiero testear. Tengo una cosa que quiero testear. Vale, no. Habría sido muy duro que oscilara, ¿eh? Bola de oro, hilo de oro. Oh, creo que te quería meter boca, Nine. Pero era tímido. Era un cabrón. Puede ser. ¿Esto es momento Assassin's Creed? ¡Ah! Locura, hermano. Verás, ¿cómo te cuento esto? So? Got the bean, but long logs. Seems she got sick of waiting for a knight in shining armor. Can you blame her? Men these days, dandies and fops all. That why you cozied up to a vampire? Detlef was a tool, and only a tool. Too bad he didn't know that. I trust no one. Learned that long ago.
Now it's his turn. To use him. Was that your plan from the start? No. At first, I was simply intrigued. Do you know the story? It was in Metina, a few years past. I'd gone there to pass some loot off to a fence I know. We were hashing out the terms when in walked Detlef. He said he'd come to sell a silver candlestick. He gripped it through a cloth. That caught my eye. I followed him out, observed him from a distance, but he caught on quickly. Yeah, superhuman senses will do that. He turned down a blind alley. I followed. He jumped out from behind a crate, baring his teeth. I suppose he'd wanted to frighten me. Alas, he didn't in the least. After all, I'm a monster too, am I not? A higher vampire and you were unimpressed? Don't know if that's brave or just plain foolish. I've always had a way with ostensibly dangerous, quiet types. That's supposed to be about me too? Oh, bother, I hate to disappoint you, Geralt, but your belly button is not the center of the known world. Though, you do remind me of him a bit. Stifling all emotions inside you. Ever feigning indifference. You see, when I met Detlef, somehow I knew, call it intuition, that he meant me no harm, that he was trying to frighten me off, for he too was scared. Now do you understand? I guess. Otra vez, Ajax. Dilo, tata. ¿No vas a salvar de jugar cartitas? Nunca más. What happened then? We talked, then met up once, twice, 3 times. Enough that he became infatuated. I truly enjoyed it at first, but only at first. He did not love like a man, but like an animal, madly, deeply, unconditionally, wildly. To return such a feeling, anyone would be hard-pressed, let alone someone as twisted as I am. So there came a day you just up and disappeared. Yes, there was no other way. Let's just be friends, or I don't deserve you. He'd never have understood that sort of thing. But then, once I decided to return, clean up some old affairs, I remembered him and concluded he could still be of use. Playing with fire, that. Definitely. And either I'll get burned, or I'll burn all else down. No other options. Esta mujer es una maldita. Me atrae. Hay cosas que no están bien. La historia de Orthamar no está bien. ¿Qué llevas? ¿Dónde estás, Nine? Es intensito. Un poquito. Got a history with Detlef now. So this meeting will be different. Not afraid? I can handle him. Mm-hmm. Sure about that? You look at him as a witcher and see a monster. I know what he's really like. You needn't worry. It's time to go. Just a bit more work and we'll be able to say sort off to this fecking fable sphere. Estoy con la madre de la camada. Qué asco de bicho. El historia de la señora. No está bien tampoco. Creo que me acuerdo, ¿eh? Creo que me acuerdo de eso, Nine. That's one bean down. Good work. Vale, los 3 cerditos. 3 osos. La abuelita. La chica que vende pertenales. Es la más cerca. Vamos a verla a ella. A ver qué onda. Son 200, tú. Que tienen el esqueleto del Necker. ¡Quita, hombre! ¿Dónde está el torbellino? ¿Cómo que al torbellino? ¿Qué torbellino? Oh look! The Emperor of Nilfgaard. He's come out to show off his new robe. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿De qué hablas? No. Such Ah, míralo. exquisite robes, the world's never seen. Claro.
El emperador que, claro, que va desnudo. My new attire reveals itself but to the wise and cultivated. Buen detalle. Está gracioso. Flint! Cigars! Pipes! Rolling leaves! Aquí encima hay un tablón. Material fresco. Tabaco, fistec y alcohol, desde absenta hasta vodka de grano puro. El cliente siempre tiene razón. La vendedora de material, antes conocida como la vendedora de pedernal. Pero si hay esto, se busca. Ha salido algo monstruoso de uno de mis huevos. Sospecho que mi señora me ha engañado con uno de los 6 cisnes. Aunque ella lo niega todo. Pagaré una buena recompensa a quien me traiga pruebas de que demuestren su culpabilidad. Animato total garantizado. El pato. Acojo a niños no deseados, preferiblemente rollizos, aunque no rechazaré a los enclenques. Bruja. El bromista que anda siempre metiéndose cosas debajo del colchón, te lo advierto por última vez. Como te pille, mandaré que te azoten, que te marquen con un hierro al rojo, que te arranquen la piel a tiras y que por último te descuarticen 4 caballos. Dices a Alexia. ¿De quién es esta zapatilla? El baile de anoche. Bailé con una doncella de caballo rubio recogido en un moño y ojos azules. Cuando llegó la medianoche, se marchó y dejó una zapatilla de cristal. Todas las mujeres del país de las 1000 fábulas deben presentarse ante mí para probarse la zapatilla y así poder averiguar la identidad de la doncella. Pero más adelante, por pedirle matrimonio. Negarse a aparecer se castigará con el látigo. Príncipe Hubert. Qué grande, ¿no? Contrato. ¡Qué loca está esta oca! Habitantes de la tierra de las fábulas. Alguien me persigue. Desde que me trasladé aquí, desde el castillo de las nubes, siento que me observan. Ayudadme antes de que sea demasiado tarde. Balbina la oca, conocida como la oca que pone huevos dorados. Postdata. Sé que Pedro dice que es él, pero no lo es. Pues no veas, ¿no? El diario. Pues lo hemos leído ya, ¿no? Sí, esto lo hemos leído ya. Con Geralt. Contract from a goose. That's new. You really aim to concern yourself with that? A true witcher should never abandon poultry in distress. ¡Eh! ¡Ese gato con botas! ¡Es el gato con botas, hermano! Nah, increíble, tío. Pero tengo mapa, no tengo mapa, tío. Care for a cigarillo? A bit of tobacco? A dab of fistech? Remind me, what tale are you from? Sold flints when I was a lass, but no one bought them, so I branched out. Now I deal in snuffs, puffs, all sorts of fun things. What'll you have, sweeties? Magic beans. Do you have any? If it's not the new name of some kicker I already have, dearies, then no. But maybe you'd like some. Hey, where'd you get that ribbon? That's mine. Is that so? Then why was it lying in the bushes? Finders keepers, sweetheart. The ribbon. Mind explaining what the fuss is about? There's not much to explain. I got it from Arturius Vigo when I was a child. It was to protect me from evil. It clearly didn't work, given how I ended up. But it means a lot to you. How should I put this? I have so few mementos from my childhood, and the ribbon reminds me of the good old days, when I was someone else. Mamba, ¿qué dices, tío? Dears, could you continue this touching scene elsewhere, hmm? You're scaring away my customers. Give Sienna the ribbon. Why not, huh? Sugar plum. The only thing I hand out for free is a first hit. To get them to come back for a second, of course. For all else, you've got to pay. What if I asked you nicely? Ask me nicely and I might play you for it. A round of cards? No, 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 no. Hermano. Déjate. What have you got to sell exactly? Like I said, tobacco, fistech, all sorts of things. Have a look. Esquipijo mágico.
servicio de mesa, galletas, corchos, dentadura postiza, sacacorchos. Te pago 500 pavos. Fine, I'll pay you for the ribbon. This enough? It's enough. Now go away. Voy a jugar a las cartas, me niego. La cabra Tell esa. me. What? De Pinocho, You ¿no? A lo want in mejor. return. No, Pinocho You're no not puede doing ser. this out of the Es una kindness cabra, of no your un burro. heart. Don't want anything in return. Thank you. Dije que espero que estés teniendo una linda velada y que me saludes, hijo de puta. Por ese orden. Gracias, Mamba. Hola, Mamba. ¿Cómo estás? ¿Tú quién eres? Macho cabrío, pero... ¿Qué se supone que eres? ¿Con pantalones? ¿O con falda? Vale, pero ¿cómo hacemos...? De oca a oca. Bueno, vamos a pasearnos, qué remedio. No, espérate, ¿puedo ver más el pueblo? Claro, con botas más flipado, ¿no? Nada. No hay nada que hacer, en serio. No tiene pinta, ¿eh? Esto me flipa, ¿eh? Vale, vamos a hacer el contrato primero. Y entiendo que si no lo hacemos se pierde, así que hagámoslo primero. Watch out, pixies! Me cago en la puta. I shall butcher you. Quítate esto, que... Stench. Que son 300 rubios, ¿eh? ¡Ay! ¡Au! Toma. Vale, puedo... ¡Ay! Ya los conejos que están corriendo por ahí. Tienen astas. Tienen astas en la cabeza. O sea, tienen cuernos de... Es que se llaman... No sé si son liebretílopes o antiliebres o algo así. Tienen como cuernos. Armadura. Let's fix it. Bob the Builder. Yo por el nombre entiendo. ¡Coño! Hey, watch it. ¿Estos son los liliputienses o qué? ¿Y quién me ha hablado? ¡Ah, Pulgarcita! Hey, watch it. Me parto la polla. You stepped on Thumbelina. That was my favorite tale. Why is that? Because it wasn't about a princess. Tales about princesses are insufferable. ¡No puede ser! Pero, tío, he querido pasar por al lado. Hostia, pues ya estaría. Rip. ¿Está Pulgarcito? Pulgarcito, tengo malas noticias, ¿eh? ¡No! ¡Ay, ay! Le he pisado sin querer, tío. Oh, the three little pigs' homes. You know the story, don't you?
Who's afraid of the big red wolf? Looks like Big Bad's already blown down the houses of straw and sticks. Brick's the only one left. We should look inside. Remember Joss's words? One bean lies out in the open, guarded by 3 nobodies. Yeah, could be it. Mi hermano, que no me va a cargar. Yo soy hijo de puta. No. Lo hemos pisado, es lo que hay. ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¿Por qué me lo marca? Hello, Geralt. Ah, no, contigo no quería hablar. Selección natural, nada, es lo que hay. Hijo de puta, no es real, no podrías cargar. A ver, le he pisado sin querer y es lo que ha pasado. Esta es la casa de madera, ¿no? Destruida. La casa de paja y la casa de piedra, ¿no? Básicamente. O sea, me puto mata y se la suda la polla. Tío, es que no sabía que iba a pasar eso. Espérate, antes de eso voy a hacer la misión de pulgarcito. No, ese no puede hacerme nada ya. La oca, ¿vale? A ver. Va a ser una oca literalmente. Ay, no. A feather, broken. There was a fight. No me jodas. El más cabrón aquí es Geralt, que encima se limpia. Ya, se ha limpiado el zapato en plan de... Qué puto asco, ¿no, cabrón? Goose feathers. Must have been flapping its wings. Or did it just get plucked? Watch out, Coño, qué susto, tío. ¿Cómo ha sonado, I shall... Ya ves. Voy. A veces que habréis pisado una hormiga o cosas por el estilo. Tampoco seamos dramáticos. Mamba lo tiene claro, gente. Hey, there, in the trees. Some kind of camp? ¿Qué hablas? Bueno, aquí. The golden eggs Rat bastard! Ay, no. Me temo lo peor, ¿eh? Son enanos, ¿no? Ah, barba roja. You mean to cross the barbarous Barbarossa? Not on your life! But why keep her in a cage? Eggs from free-range birds are so much better. Oh well, where's the key? Pero la amiga me dice, ¡eh, cuidado! Quizás sí. ¡Y sí! Es un idioma que puedas comprender. ¡Las hormigas de esa pulgarcita! Here it is. Got it. Gente, Pulgarcita ha vivido una vida llena de estar en su casita. Y un día una persona no sabía que esto podía ser posible siquiera. Y pues le he pisado, tío. Lo siento. Es como si vas andando por la calle y dices que no me aceptas en la cabeza. No lo has pensado y te has muerto de golpe. Good thing you posted that notice. Never would have found you otherwise. ¡Qué buena gente! Nah, increíble. Oh look, she laid a golden egg for you. If only all my employers were that generous. Would have preferred a magic bean, but not about to complain. ¡Pisa el pato! ¡Písalo! No, a Did pisarlo. you really travel all the way here for a contract? Nature of the job. I don't believe it. You must have had another reason. Completismo. Well, spent a few idyllic months in Beauclair some time past. Part of me wanted to come back, I think. Oh yes. Visit Toussaint once and you'll always long to return. Mi mejor amigo. Vamos a ver a los puercos. Están por aquí.
Qué susto, coño. No sé si hace nada esto. Me da la sensación de que sí hace algo, pero... That stench. Los patos son los hijos de puta. Hijos de pata. Aquí en el río de mi pueblo veo patos. Y liebres y jabalíes. No joke. Qué guay, ¿no? Ten cuidado. Con los jabalíes sobre todo. Y con los patos, ¿eh? ¡Míralas! ¿Qué pasa si...? Se piden. Ahí van, ¿eh? Vale. Pues a ver. La casa de paja no duró. La casa de madera... Tira al río. La casa de madera tampoco duró demasiado. Y la casa de piedra, ¿qué hago con ella? Le hago un ard. La rompo también yo. Harlot's bread, Vandal. Get him. Rat bastards! Oh, Pumboch, they didn't like that. No, hombre, no. Que me matan. ¡Ay! ¡Au! ¡Hola! No vean, no, vaya enemigos, tío. Me están haciendo mierda. Bro, basta ya, ¿no? ¡Ay! Ya me he curado con la habilidad. I shall butcher you. ¡Por Dios! ¡Que se muera menos uno! Oh. Siguiente. Fervor. Vale. Au. Vale. A uno sí. Yo creo que venía el 1. Ah, no, fue en el Dragon's Dogma, lo tiraron al río. Esto es más duro que cuando vas al campo y ves la matanza del cerdo. Bastante. ¿Qué pelea más cerda? ¿Te quieres pasar ya al juego? Hola, Danielillo. Estoy en ello. Estoy en ello, si puedes creerlo. Saludé antes, creo. Se me olvidó. Antes te he visto, ¿no? Yo creo que te he visto antes por el chat. Ha dicho el azul. Let's go. The big bad witcher huffed and puffed, and look, got a beam. It cannot be. What cannot be? You actually have a sense of humor. Introfiado, pero ahí está. Nah, tan extraño es. Why so shocked? Well, when you arrived, all you did was pout and mumble things in that graphically monotone. And now this. A jest. And a good one at that. But here we are chatting away when there's work to do. We must keep looking.
Tengo dos teorías. Dos. La So, primera, do you like it here? No, got a problem with magic in general. Illusions, portals, all that. Don't trust any of it. A bow of old-fashioned tastes, eh? I like that. ¿y eso? Dos teorías tengo. Coño. Vaya, esto no ha defendido a Pulgarcita, ¿eh? Debo informar que esto no la ha protegido, ¿eh? Tristemente. ¡Ah! Pero hay dos sitios y solo me queda una bichuela. ¿A la abuelita? Yo que sí, ¿no? Tengo dos teorías. La primera es que como a esta muchacha la han tratado mal toda la vida, si nos portamos bien con ella, a lo mejor será como, wow, me has tratado bien, no tiene nada que ver con la maldición. Y la otra es que estemos de colegueo porque me quiera usar a mí también. Son mis dos teorías. O me quiere usar a mí también, en plan de, no, buah, soy toda buena gente, y al final es una hija puta. O es en plan de decir, stop, ¿sabes? Did you like Anna Henrietta? Do you jest? I adored her. Oh. My darling little sis. So adorable. So sweet. Yet when they banished me from the palace, she didn't so much as peek out of the window. She might not have known. Maybe just couldn't. And could she also not grant me amnesty once she was crowned? Please. Son dos muy distintas. A ver, sí, pero porque son las posibilidades que se me ocurren. O seremos colegas y yo podré decir, no, esta persona realmente lo que ha pasado es que ha sido incomprendida tal. Y la otra es que me esté usando. Hello? Can we talk? Schwungwatch, my head! Damn it all! I swear that was the last time I drank with Redbeard. Oh, Sienna, a bloody long time it's been. You've changed. Whereas you, not at all, big bad wolf. Though it seems you've started running with the wrong crowd. And who should I run with, eh? Thumbelina? One shot and she's under the table. But, what brings you? You could always have a drink with us. Oh, what? No! Not on your life. I can barely stand, I'm so hungover. You know what they say about the hair of the dog? Out of the question. And why must you drink? Do you wish to drown some sorrow? And I don't mean to pry, but you don't look much like a young duchess to me. They stripped me of my title and birthright, then banished me. A family spat, let's say. Listen, looking for magic beans. Seen any? I was given one for safekeeping, but... Where is it? Talk! Shh, not so loud. Oh, I can be much louder than this. And resort to other means of persuasion. Right there, the threats. Sienna to a T. Listen, I exist to restage a fairy tale. If you want to play at it, I'll be happy to oblige. But it won't be easy. The thing is, little Red Riding Hoods popped her clogs. That's what? 1,000 times they cut my gut open, filled it full of rocks and drowned me in the river. So once you stopped coming, I decided to repay the little imp for all her loving labor. Who now rots at the bottom of the well, she and the hunter, which means we can't play, and I'm under no obligation to talk to you, not about beans, nor anything else. So leave me be. Sod off. Duro. Wolf's pretty cranky. Surprised? Think about it. He was cast in the role of the Nemesis without ever asking for it. It's a dog's life, I tell you. So,
What now? Don't worry. I'll play with him. Or rather, play him. I just need that little red hood. The piece of apparel, that is. Not the poor girl's corpse. That's a relief. You wish to help me? Here's your chance. Jump in the well and fish it out. Well, chop chop. Verás tú. Esto es la tierra de las referencias, ¿eh? Esto es la tierra de lo bizarro, las referencias, romper tu infancia con los cuentos. All right. Time to jump in the well. Break a leg. Allá vamos. Buenísimo. Gracias, Geralt. Siguiente intento. ¡Ahora! Vale. No me jodas. Vaya. Duro. Durísimo esto, ¿eh? Duro de verdad, ¿eh? ¿No se lo merecía? No sé yo si se lo merecía, ¿eh? Hay unas cuantas que no has visto de referencias. Es que tampoco como no tengo mapa. No sé dónde he ido y dónde no. Además todo es muy igual. ¿Qué? Ah, pero es ella. Any luck? Yep. Look what I got. ¿Qué es eso? That would never fit you. Give it to me. ¿Qué es eso? ¿Por qué hay un caballo con un perro, con un no sé qué, How do I look? con un pollo, tío? Es mucho de moda. Así, así. Así, así. Así, así, ¿no? No está mal. Not bad. Not bad at all. Let's go see the big bad wolf. Let me guess. You'll play the granddaughter. Mm-hmm. And you, the hunter. Vaya. Toca reventarlo. Mira, los músicos de... You again? I thought I was clear. I will not talk to you if little Red Riding Hood is not with you. Vaya, pero ¿qué está aquí? Not a problem. Sienna can take her place. What? Very well. It's not as if I can forbid you. Granddaughter, come closer, sweetie. But, Grandmama, what big eyes you have. The better to see you is, my dear. Granny, what big arms you have. The better to embrace you is, my dear. And Grandmama, what big teeth you have. Eh? The better to eat you is, my dear. ¡Ay! Vale. Pues aniquilar al lobo abuela, ¿eh? Falta el efecto de sonido aquí. Ahí está. De mayor que tener el look del lobo abuela. Yo también, ¿eh? No. Remember what Joss said about the red bean. A human has it, and he definitely didn't swallow it. Mm-hmm. Gotta open his belly. Vaya. Bottle caps, fake teeth, the corkscrew. Ah, here it is. Red bean. Durísimo. Ah, at last we have them all. ¿Y los osos? What? Now, I find myself wondering if you're just horribly discreet, or if those mutations completely scrubbed away your curiosity. Are you really not interested in what happened? In what became of me after they cast me out? Sí, claro, cuéntamelo. Well, since you brought it up, I'd gladly hear the rest. Let's see. They'd escorted you out of the duchy. Yes, and the noble knights of Toussaint I didn't stop until we reached the Ketdu wilderness.
They left me there alone, without a copper, in a torn lace dress, right when the frosts were setting in. They assumed something would eat me, or that I'd do everyone a favor and die of hunger. But as always, I failed to live up to expectations. I wandered the woods for a week, went purple from the cold, gnawed the bark from twigs. Finally, I saw a light among the trees. A campsite. They were bandits, bearded, drunk, spattered with blood. I was sure they'd rape me or kill me, or both. Take it neither happened? That's when I learned a robber and a murderer can be a better man than a knight in shining armor. They took me in, we set off for Nazaire, and I did what I could to repay them. I advanced in their ranks rather quickly. And eventually, I became their leader. Of the whole ragged band. Should have stayed there, maybe. Perhaps. Perhaps I should have forgotten everything, started a new life. But you know what? There came a point when I thought, you wanted a monster. Then a monster you shall get. Been through a lot. I have. And throughout this time, my sister was stomping grapes and shagging minstrels on down bedding. She wasn't the one to banish you. And I'm not angry at her for that. I'm angry at her because she forgot about me. Right. We've had our chat. Ya, no te ha buscado ni nada. Lo vuela. Tiene un aspecto de 150 años, pero con una energía de 1000 demonios. Vaya ídolo, la caperucheta. Mucho de raya. Referencia a recitos, no es importante. Ya, pero ahora me da rabia, ¿no? No podemos verlo ahora. Oye. ¿Y esto porque es importante? Yo me lo llevo. Aquí están los unicornios. ¿Y estos quiénes son, tío? 4 animals stacked atop each other. What was the tale called again? The musicians of Blaviken. Huh. You've some link to the town as well, don't you? But my tale's not much like this one. Oh, Geralt. And you call me cruel. Pero si solamente me he subido. Pero ¿cómo que soy cruel? Pero si me he subido sin más. Wow, qué cruel soy. Me he acercado y han desaparecido, tío. No veas, ¿no? Knight's strange. Doesn't look like he's out of any fairy tale I know. Wonder how he got here. In past times, Henrietta and I would occasionally run into them here. You see, knights errant far outnumber princesses in the real world. So some knights would sneak into the playroom, then into this land, in search of their fairy tale damsels. That's all. Only to be shredded to bits by a swarm of pixies. Irony's delicious. Toma, y tiene todo el set este. ¿Cuánto tengo de espacio? Ah, me cabe. Bitis. Ah, se quedan pelotas. Parto la polla. Vale. Bueno, pues habrá que ir tirando, ¿no? Con la torre. Aquí había un fuego fatuo que ya no sé dónde está. Voló. No, el fuego fatuo va a ser que le van a ir dando, ¿eh? Yo no lo veo. Si estaba aquí. Más cabras. No sé dónde estarían los osos, la verdad. No los puedo encontrar, ya, ¿no? Al final del arco iris, o sea, aquí. ¿Habrá un tesoro? ¿Estará el leprechaun? Ah, pero aquí ya no está, ¿no? ¿Es al otro lado? Me jodas. ¿Es al otro lado? ¡Es ahí! Aquí. ¡Coño! ¡Hula! Pues sí, era el caldero de oro, ¿eh? Era el caldero de oro, ¿eh?
Increíble. Buena refe. Los osos no puedo encontrarlos, ¿no? A lo mejor son 3 mobs sin más, a lo mejor. ¿Detrás del pueblo? No voy a pasar por aquí ya, ¿eh? El juego no me deja. No, aquí hay un muro invisible. Vale. Pues vamos a irnos, ¿no? En plan... Right, this is the spot. Pull out the beans. ¿Cómo que es aquí? Pero si es ahí delante, ¿no? No aquí. No vean, ¿no? ¿Y esto qué? Vaya. Me pregunto qué mejoras tendrá Irden. Casi no le ha mejorado nada y debe tener cosas chulas, seguramente. Esa. Au. 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 Vale. Te la hice. Una especie de cueva. Había un camino. No tiene pinta que vaya a poder encontrarlo, ¿eh? Aquí está el flautista. ¿No? Sí. Ahí está el flautista. Y por aquí hemos venido antes, ¿no? Sí. No tiene pinta, de que vaya a encontrarlo. Es que sin mapa, muy complicado, A lo mejor por aquí no he ido, creo. Three bears. Stools, 3 beds, 3 bowls. ¡Míralos! Vaya. Vaya, ricitos ya fue, Míralos, los encontré. Qué penita, ¿no? No tienes nada que decir. One a bit too big, the other too small, the third just right. Blonde curls. Rest of the body's too mutilated. Hard to say anything. She got what she deserved, as I see it. Always took what she wanted without asking. Comida mágica. Claro, si lo pillo se despertarán, ¿no? Si lo pillo se despiertan, ¿no? Someone's eaten from our bowls. ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Wow! Duro. Esto es muy duro, Suerte que no han hablado mientras los matábamos porque me habría dado mucha pena, Vale. ¡No, por favor! ¡No! Penita. Y me llevo esta comida, tío. Lo vuestro me da igual, pero esta comida me va a llevar, Vale. Pues vamos a poner las habichuelas, ahora sí. Ya que los he visto. No. No. Like that silver. Basta, por favor. Con los duendes. Vámonos. Salgamos de aquí. ¿Qué, ¿hay que hacer algo en las nubes? ¿O será salir sin más? Wolves on the prowl. Coming down the mountain. A ver, tú. Hasta luego. La de Dragon Ball. No. Las Sensu Beans no, Beans, pero mágicas. Vamos. Salgamos de aquí. Ahora que hemos destruido todos los cuentos que había aquí, podemos irnos. Wait. Why?
This stalk will sprout abruptly, very abruptly. We must be careful. All right, toss them. Ay, Dios. Geralt. Geralt, catch a fucking hint. ¿Nada? Saldrán ahora, ¿no? Descansa, maraca, que te puede estar aquí. Something's always gotta go wrong. Ah, claro. The home stretch. ¿Qué? ¡Oh! Toma. A subir. Como si fuera fácil. Estoy seguro de que no es nada fácil. Y puedes quedarte ahí a las puertas de huir. Todo el pechamen. Para que se tire para atrás, coño. Dios, Dios, Dios. Del chill, la subidita. Incredible. Parece caer Moren, tío. Admire the view later. First, we must deal with... El gigante. him. Damn. Qué guay, todo sube la nube. Hostia, se ha tirado. Qué guapo, tío. ¡Ay! Habrá que acercarlo aquí. Tiene toda la pinta, ¿no? De que le puede caer un rayo o algo. ¿Ya no? Ya no, tío, no me jodas. Vale, ahí viene. ¿Le podrá caer uno aquí? Puede ser, ¿no? O puede que no. Qué vida que se tiene que poder, ¿no? ¡Ay! Me flipa esa mierda, ¿eh? A ver, ven. No, es que se apaga justo, tío. Se puede matar literalmente así, ¿eh? ¡Oh! Ahí está. Ahí está. Ole. For a fairy tale creature, that was one tough son of a wench. I told you this land had gone ape mad, though I did not expect it to be so severe. Can't help thinking you might have done that on purpose. Why ever would I have? To get rid of your guard, your captor. Getting close to the exit at this point. Probably think you don't need me anymore. Well, you're wrong. You still stand to be quite useful to me. That so? How? Plan to use me like you did Detloff? No, I need you for a purpose far simpler. Well, don't just stand there and stare. I need a man, Geralt, and I'm not afraid to say it. I have no idea what awaits me once we leave this place. Treat it as my last wish. Demonio que se salga con la suya.
Honestamente no quiero, Honestamente no quiero, tío. Al final tenía razón. Honestamente no quiero, tío. No sé, no me cae del todo bien. Y esto es como decir, buah, siempre gano. Honestamente... ¡No es la última! ¡En este juego hay porno! El collectible. Momo. Has apelado a mis sentimientos. Gente. El último coleccionable. El último coleccionable, amigos. Estaba claro. I knew it. The last collectible. No, está ocurriendo, Fuquearon. Ay. Seguro que esto no es una mala idea para el futuro próximo. Bueno. Toma. Spiderman referencia. Tetas. Damn. Follar en nubes es otro nivel. Ya, Hay que darles algo a esta gente. Y es que se han crafteado escenas de sexo en diferentes lugares. Lo han hecho, Lo han hecho todo el rato, Si tuvieran hijos, estáis siempre en las nubes. Te lo merecías. Te lo merecías, Solo un problema. Just gonna go our separate ways? No parting words? Did you wish to tell me something? Actually, it'd probably be best. Oh my. No woman's ever treated you this way. Not that I recall, no. In that case, at last you felt what so many women in this world feel at times. I just hope this tale has a happy ending. For me, for you, for everyone. That may very well depend on you. What's that supposed to mean? Nothing beyond what you heard. For now. Come. The exit's this way. Perdona, pero era bueno. Neglillo. Cállate. ¿Ese fuego fatuo? Another will-o'-the-wisp. Esto de modo muy extraño me recuerda a Dark Souls. Esta zona de aquí. ¡Oh! ¿Y esto? ¡Es Dark Souls! Es Dark Souls, ¿no? ¡Qué flipas! Guapísimo. He dicho, me recuerda a Dark Souls. Bueno. Guapérrimo, ¿no? A ver. Geschäft. No veas, ¿no? No veas tú. Que hace más daño que la Iron Date. Guapísima, ¿cómo se ve? Mírala, ¡Damn! Ahora se giran todos los malos. Sería un buen guiño, cada vez que matar al gigante otra vez. Muy chulo esto. Me ha gustado. ¿Y cómo salgo de aquí? ¡Ay!
¿Cómo salimos, tío? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Ahora cómo subo? ¿Cómo subo ahora, tío? Se puede subir. ¿Por aquí a lo mejor? No. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí está. Coño. Ya ves. Vale. Go on, jump in the well. ¿Qué dices? Vámonos, ¿no? Just curious. Why do you want the heart of Toussaint and the ducal wine? They were my right, my due. Doubt we would have figured you out if you hadn't tried to get them. Know that, don't you? I do, and I regret nothing. One lives but once. Seguro que esto que hemos hecho del sexo en las nubes no tendrá consecuencias cuando hablemos con el vampiro. Here, we need but jump into the well. You first. Ah. Vale. Pero espera. ¿Hay algo por aquí? ¿Hay algo aquí? Toma. Oro mágico. Vaya. Cuidado, cuidado, cuidado. No me revientes, por favor. Chill. Guapísimo, ¿no? ¿Qué hacen los caballos? Es un burro, según el texto. ¿Te puedo hacerle esto? Chill, hombre. Somos amigos. No tan amigos, Tan amigos no, Vale, pues vámonos. Tan amigos nos vamos, ¡hala, adelante! ¡Ah! Cayendo, sí. Vale. Ya ahora ha pasado que como 2 minutos. Está Regis en plan de... ¿Qué coño acaba de pasar? Dios, mis putos ojos, tío. La carga es lo peor, Bueno. Esto no ha mejorado, Ya aparecemos aquí. Portals in a fountain? Not terribly practical. It was a secret passage. Henriette and I would use it to... Hide from your governess, which luckily she noted down in her diary, thus I knew where to await you. Ah, bueno, vale. Ah, you son of a bitch. Never mind that. Has the young lady agreed to help clean up the mess she's made? She has. And stop treating me as if I were a child. Would you prefer I treated you like the lying manipulator you are? Seguro que estar en medio no significará nada malo a futuro. Calm down, both of you. But... No buts. Let's go. Really want to be done with this. Pasaron cosas. ¿Todo bien, Quilly? ¿Todo bien, Quilly? Hola, señor. Verás tú que se va a liar ahora. No, Ajax, porque fuiste neutral en vez de apoyar a X y por eso ahora ha pasado esto. ¿Has tenido otro hijo? No creo. Entonces, instantáneamente. Y también Ajax. No sé por qué, pero ya estoy en la cama metido. Place, isn't it? Offers a lovely view of the valley. On a clear day, you can see the outlines of Duntine. But if you want to see the outlines of Duntine, you must go to the High Road. It leads to the High Road. Hide from your governess, which luckily she noted down in her diary, thus I knew where to await you.
Sí, Ajax, vas a hacer fila al malo. Is it, though? A ruin like any other, I think. So sensitive, so aware. Honestly, what did Detlef ever see in you? Perhaps he'll tell you himself. Bueno, eso ya no es cosa tuya. You nervous? Mm-hmm. It's always a bit nerve-wracking meeting an ex. Especially so when Set X is a vampire. I doubt he'll be in the mood for jests. I know. May I be honest? Yes, I'm nervous. I really would prefer just to run off. I gave my word I would help, I know. But how much is that worth? Yet I owe him this meeting. And that is that. No sé qué ha pasado, pero estoy cansadísimo. ¿Pero eso es a lo que te referías? ¿De lo que han pasado cosas? Let's get ready. Detlef will be here any moment now. De hecho, puede que esté aquí ya, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, que solo sea eso, tío. Cocido un resfriado, puede ser. Yo estoy sopa. La edad, coño. Ahí va el cuervo a informar. Sienna, I have a question I must ask you. Did you truly feign it all? That which bound us was a ruse? Detlef, it's not that simple. Oh no, it's very simple. You either deceived me or not. In forgiving you, I grieve. For now, we must part. ¿Qué ha pasado? What? But how? La pulsera, ¿no? La pulsera. Ha sido la pulsera, ¿verdad? The ribbon. Ha! Seems I've been fooled again. She will pay for this, sooner or later. She will pay! You never should have meddled with her. Pinta regular, ¿eh? Entiendo que es tu amigo, pero me empiezo a cansar, ¿eh? Matrix, ¿eh? ¿Qué ponía? No sé qué, no me he dado tiempo ni a leer. No sé ni qué ponía. Ponía opcional algo. No he ni leído, ¿eh? Me he tirado para adelante de manera instintiva. I want you just the last. You tricked me. Both of you. Didn't plan any of it. Silence. Tío, que estás mal de la cabeza, hermano. Me encanta cómo va vestido este tío, ¿eh?
Las pintas que me lleva están guapas, ¿Qué coño está pasando, tío? ¿Qué coño es esto? ¿Qué cojones es esto, tío? If you acknowledge any gods, start praying now. Estoy muerto, bro. Esa es de la portada, gente. Es el de la portada, amigo. No sé si aguantaré esto, Bueno, más de lo que pensaba. Oh. Vale. Eso que es el final. No sé qué ponía antes, ¿Antes qué ponía, tío? Es que había dos objetivos, había uno opcional, que era mirar, no intervenir. Sería no intervenir, a lo mejor. En plan, ver qué pasa. Sin ayudar. Pero tiene que hacer eso, hay que estar borracho, ¿no? Me imagino que sería eso. Porque podías estar, te daba el control, podías quedarte mirando, ¿no? Tienes que ir. Pero había un opcional. Hay un porcentaje muy alto de que me duerma. Si es así, buenas noches. ¿Pero dónde vamos ya? Nice place. Isn't it? Offers a... Estamos aquí, no me jodas. Is it? Perhaps. May I? Voy a verle de leerlo ahora, ¿vale? A ver qué pone. The ribbon. Prepárate para el combate. A que me prepare. Pero, ¿por qué es opcional preparar para el combate? Qué tontería, ¿no? Se refiere a que guarde aquí. Para tomarme mis cositas. Vale, pues... ya que tenemos este momento... puedo. I want you just the nuts. You tricked me, both of you. Didn't plan any of it. Silence. Es que no veas cómo eres, tío, Not bad. O sea, a lo mejor no eres tan malo como tal, pero... empiezo a cansarme de tu mierda ya, Ahí está. Vale, se viene un momento horrible. Voy a verlo otra vez porque es súper asqueroso, ¿vale? If you acknowledge any gods, start praying now. ¿Qué va? ¿Qué va, tío? ¿Cómo esquivo eso? ¿Ya o qué?
Bájate, ¿no, crack? No, es que si lo fijo, si lo fijo se pone a mirarlo en el suelo, no arriba. ¿Ves? Se queda mirando ahí. No arriba. O sea, le sigue y tal, pero no le veo. Mejor así. No le veo qué coño. ¿Cómo te pego, tío? ¿Cómo te pego, man? ¿Cómo paro eso, tío? ¿Cómo esquivo eso, tío? Si no lo para nada eso. No lo para nada. No lo resiste el Quen. No puedo esquivarlo yo. Caramelito. Cuando cae, pues que hace daño también cuando cae. Se está en el suelo 3 segundos y en 2 de ellos tengo que pegarle e irme. Igual si ruedas. No paro de rodar todo el rato. Ruedo todo el rato y se la está pelando. O sea, no estoy esquivando, estoy rodando ya. Porque esquivar entiendo que no va a funcionar. I want you just the last. You tricked me. Both of you. Didn't plan any of it. Silence! Bueno, aquí puedo fijarle. Aquí sí. En la siguiente ya no. Vale. Ah, no puedo saltarlo. Dios, es súper asqueroso, If you acknowledge any gods, start praying now. Con distancia parece que sí, Que va, tío. El tiempo que tengo es mínimo. Vale. No lo veo yo muy bien, De lejos no hace nada. Bueno, que no haga nada de aquella manera. ¿Y eso de ahí qué coño es? ¿Son como trampas en el suelo o qué?
estoy muy cerca, tío. ¿Dónde está? ¡Ay! Au, no tomes sangre negra, amigos. ¡Toma! No sé cómo tienes cuello aún, Geralt. ¿Qué cojones es esa mierda? ¿Qué cojones es esto? No veas el Bloodborne cómo se ha puesto, ¿eh? Do you think that will stop me? Let her die, Witcher! Vale, hay como unas cosas en los lados. Tendría que romperlo, entiendo. Vale. I get it. I get it, pero al mismo tiempo estoy jodido, ¡Hermano! Hace el putísimo cujen, tío. Buenísima. Es una distracción solo. Una muy peligrosa además. Me recuerda mucho a los regeneradores de Resident Evil. ¡Ay! Vale. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Te tengo ya. Joder. Pero esto no lo va a matar, ¿no? Está buenas horas, Regis, no me jodas. ¿Qué decía? Menos mal, ¿no? Vaya peleita, tú. Leave him to me. Be gone. I can't let... I insist.
Si ha sido él, lo ha matado de verdad. Si ha sido él, lo ha matado de verdad, ya. No, eso es un currilingus, no es. Pues al final ha salido todo bastante mal, ¿eh? Jesús. Dos semanas más tarde ponía ahí, ¿eh? No, final malo, ¿no? Realmente. Smashing ensemble. O menos no de momento. You wear it well. Shut up. I look like a twit. The caftan is sewn of the best fabrics available, and according to the best tailoring practices. But one must have a modicum of taste to appreciate this. Even the most exquisite robes cover only deficiencies in beauty, never in refinement. Usually wear something different, better suited to my trade. Got nothing against this particular outfit, though. Just don't exactly feel comfortable in it. And I despise formal occasions. Nothing one can't get accustomed to. Now, be so kind as to stand still. All that being as it may, Toussaint's highest honor, the Order of Vitis Vinifera, demands appropriate attire. The Duchess cannot be expected to drape the medal on a suit of armor caked in mud. Palace protocol places enormous emphasis on form, virtuous tradition, etiquette. Huh. A tradition which values appearances ahead of all else, which calls for lordly, glistening triviality and misplaced generosity. Sound wistful. Pensive, Regis. Not because they refuse to buy you a new outfit? Hardly. It's the tone I ever adopt when I find myself pondering, which, believe it or not, happens quite a lot. Besides, I've no need for a new outfit as I shall not be attending the ceremony. Why not? Because unlike you, I don't have to. I shall begin to pack my belongings instead. I trust you'll join me later, once you're richer by a medal and a fascinating new experience? Count on it. Ceremonies, medals honoring virtues, just keeps coming up. I've had no reprieve either. And I keep thinking of the last great virtue, compassion. It's the one piece of the puzzle that never seemed to fit. Mean you suddenly believe the 5 virtues theory, after all we've revealed? It's not a question of belief, superstition, or old wives' tales. It's a conclusion derived through exercising pure logic. Siana planned everything in advance. Had we not stopped her, surely there'd have been a 5th victim. One the gossips would have associated with a lack of compassion. Her plans don't matter now. Can't act on them. Ask the messenger who delivered my invitation to the ceremony. Siana's in the palace. Courtiers pressured the Duchess to lock her in a tower. Do you care not a whit who else was in her black book? We've some time before the ceremony. We could still chat with that boot-cleaning urchin. He was the one to pass the victims' names to Dettlaff. Perhaps we missed something. Y hola, Gan. ¿Cómo estás? Regis, Bootblack didn't say anything about making deliveries when we talked to him. How do you know he handled the letters? While you basked in glory and tried on new formal wear, I conducted a little investigation of my own. You'd be very proud to see how I conducted myself. I began by concocting an ample supply of boot wash for our enterprising young friend. Cierto. I'd observed that among street folk, amidst their society as a whole, reciprocity takes precedence over all other codes, and thus no good deed goes unrewarded. Of course, the same holds true for malicious or destructive deeds. The letters. What's the connection? When the bootblack arrived to collect his bucketful, he hinted he knew more. Simply put, we'd failed to ask the proper questions when we chatted earlier. It took a bit more tongue-loosening, but ultimately he spoke. He admitted he'd handed Dettlaff the letters. He knew this information was valuable to me. In providing it, he was simply repaying me.
El limpiabotas. Bueno, no es mala idea, ¿no? Si queda algo más que hacer. Pues nos veremos allí o vamos, ¿no? Nos vemos allí, digo yo. Así puedo ver qué hay aquí dentro. Could be worth checking with the bootblack again. Meet you by a stand. Fine. I shall await you there. Shoot the breeze with the charming lad to pass the time. The bootblack? In the lower city? Intend to soil my masterpiece in the city's gutters? Sí. Promise to be careful. No sé yo, Total. Ya todo ha terminado. Más o menos. Lo que queda es el último man. Total, leído ya. Esta nota no se puede leer, que yo sepa. Efectivamente. Vale, pues vámonos. Uy. Habla con Damien o opcional limpiabotas. Vamos a limpiabotas primero. Dios, esto... I must see a medic. Bueno, el suelo está limpio, Aquí mucho de barro y de mierda, pero esto está bien, A lo mejor aquí abajo no tanto, Un poco más de polvo ya, Do you know the colors I would see on the Duchy's banners? A ver. Red, white. A ver. Pensaba que podríamos salvar a Detlef, pero... Es que, tío, llega un momento en el que hay que decir basta, O sea, en este forma de acontecimientos, honestamente, se lo estaba ganando a pulso ya, Al principio dices, vale, te han usado, pero ya esto es el colmo, tío. Pero el colmo ya. Con lo fácil que es. ¿Quieres vengarte o no sé qué? La tenías ahí mismo, tío. No tenías por qué hacer aquí tonterías. Pero bueno. No sé por qué habiendo todo el rato de piedra y tierra, porque si pisamos en plan donde están las plantas, esto se ensucia, A pisar ese arbusto no sería buena idea, Aquí. Hola. Está llena de mierda. Completely, young man. Lois is clearly more adhesive than loam. Isn't that the truth? I noticed it myself. But clay? Now that's a real pickle to clean off. Por aquí en medio, ¿qué remedio? Greetings, Geralt. What big... Oh, it's the swordsman. Good to see you. Here for a spiffing? Dirty boots are a stain on professional dignity, you know. Step on up. Need to ask you something. Yet again? Go on then. I'm a proponent of free speech and I will gladly tell you all I know. But why not get your boots shanked while we jabber? Hombre. Guess they could use a spit and polish. Then I shall take advantage as well. A friend of mine used to say boots should be as clean as the soles that wear them. Clean boots, clean soles. A fine slogan. Puedo ver tu build. No te gustará, Gan. Pero luego te la enseño. La build. How's business? Well enough. I can't complain. Though it'd be even better were certain folk to sit down for a shine as they stood and chatted. Man in the frock coat. You passed him some letters, remember? Why, of course. I'm young, got a mind like a steel trap, but... If you're about to tell me this information'll cost me, forget it. How'd you get those letters? Beggars brought them. Why didn't you tell us this before, when we first talked? You didn't ask about beggars now, did you? Bestios. Son mierdas. Beggars. Tell us more about them. How many were there? Why, 4. 1 for each letter. Just 4? Sure you didn't get a 5th? I can't count, you know. Remember anything else? These beggars have anything in common? What? Come now. Each was different.
Some had mismatched boots, others had no boots at all. Oh, I know! They all had no home! Kid, my patience is starting to run a little thin. Now think hard. Remember what they looked like? Of course. I've a mind like a steel trap, as I said. They were ragged, unshaved. Their clothes were tattered. As to their boots, well, I mentioned that already. Geralt, allow me to ask a question. Listen, lad. I'll be glad to mix another batch of that boot shine for you. But you must focus now and tell us all you know. Where can we find the beggars? Well, at the shelter, most like. Where's that? Everyone knows. It's just round the corner. Up those stairs, then right. Thanks, kid. For your trouble. Cada mendigo para cada carta. We must visit the shelter. Look around inside. Buonasera. 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 Vale. Aquí You've dentro. to move your little camp elsewhere, got it? This is La a decent Somoer. district. We need no filth folk bunning about. Gentle. Esto sí que está sucio, ¿eh? Vaya. You? What do you want? To talk. Here, that's a waste of breath. Barbudo? We've tried it, only to tire our lips. We'll use other means of persuasion now. Gentlemen, calm, please. Either get out along with these flea-ridden vagabonds, or we'll toss you all out. Our patience is gone. This place is no longer a rank refuse dump. Scram! Decent folk live here. The shelter, them living here, bothers you. Question is why? Look, Ballard. Another defender of the poor. Fighter for justice. Damn nuisance. We've our women and young folk living next door, when even grown men fear to walk past such rabble. ¿Vosotros? Decent folk you mention. Mean yourselves. Oh! Why? Do you doubt it? Hell yes. Damn! Tatwa, he poking insults us. On our own turf. Man. We should step aside, good fellow. My friend is perfectly capable of settling this unfortunate dispute on his own. Ven, tío, te voy a enseñar un poco de humildad, ¿eh? Sí, tú chulea, tú chulea. ¡Au! ¡Que me ensuciáis el traje, coño! ¡Que es nuevo! ¡Au! Parece que me está perdiendo la cara, I'll grate your guts around your spine. Hermano, vas para allá, ¿no? Vale, coño. ¡Oh! ¡Toma! Come now, Twitcher. Try me. Que aquí está el borracho para hacer esto, ¿eh? Toma. All right. I can take a hint. Come, time to go. ¿Qué opináis, hombre? I thank you so much for your aid. I tried to reason with them, but they'd have beat me blue had you not come along. I'm grateful. Immensely. What did they want from you? They are neighbors. Wish me to take my folk. Te he saludado, Finn, te he saludado ya. They dislike He that I dicho, help the beggars. I do not oppose going elsewhere were we to have somewhere to go. But you've come with a problem, have you? My turn to aid you. Tú sos la vieja. No puedo mucho más porque me matarán, ¿vale? What is this place? Poorhouse? You could call it that. They come here to rest and eat a hot meal. You help them, why? No. Because they need help. Need some information. Looking for a man who might have mentioned the boot black in Rue de Garl. The boot black? A feisty lad. I know him. Any of your, wards supposed to meet him recently or soon? Forgive me. Those I help and I are not so close that I would know. But should you wait,
They'll all soon come for their meal. You can question them yourselves. Sure all your usual beggars will be here? They're not obliged to come, of course. But they rarely find a decent meal elsewhere. So, almost all in the area eat here. Hay que hablar con barbudos. Thanks. We'll wait. Nice of you to let us. No es el chiste, gente, No lo hagáis, tío. Hay que hablar con barbudos, gente, Porque ha dicho que eran todos barbudos. Los que fueron. No tiene por qué ser el quinto también barbudo. Pero podría ser. Bueno, que My todos pueden dears, serlo. I've a matter to address before I serve the soup. These two gentlemen have some questions of you. Pay attention. Answer in brief. For if you draw it out, your soup will go cold. And we wouldn't want that, would we? Recently, 4 of you delivered sealed letters to the bootblack. I know this. Ooh. Does anyone know what the gentleman means? Go on, speak up. Romain? Why should I squeal? We were all told not to mention the letters. We all swore. You can tell me, Romain. You were given a letter and you delivered it, right? Good work, Romain. Thank you. Who else? I got one too. Gave it to the bootblack. And Freshy, he got one. But he can't tell you, as he's not here. I still have mine. I'm to deliver it 2 days after the Feast of St. Barnabas. It's a matter of importance to the Duchy. Hand it over, or I'll take it from you. Plain and simple. But I was to deliver it personally. Let no one else see it. That is what she said, and she was frightening. You ought to heed folk who are kind and honest. These men helped me a short while ago, helped all of us. If this individual threatened you, you need not keep the promise you made. All right, take it. I didn't want to see the bootblack anyways. It's always muddy there. Ya, no es listo ni nada, cabrón. Carta que revela el nombre de la quinta víctima. Buena carta. Será la duquesa, ¿no? Es lo que teníamos, ¿no? What is it? Another name, truly? See for yourself. Henrietta. Well. I must say, even I did not expect this. This time you will see to our Duchessa. It seems we underestimated Siana rather grossly. Judging by this, Detloff was literally supposed to tear her heart out. Yet first you must snap her neck. Puzzling. Puzzle complete now. Alas, the matter's ceased to be a tantalizing brain tease and has turned incredibly grave. We've proof of a plot to assassinate Toussaint's ruler. We've proof of a coup d'etat. Duchess was to be Detloff's last victim. Siana planned it from the start. Indeed. The logical conclusion, Geralt. 4 seemingly random victims to start. The virtue's their only link. Enough to get folk talking about a righteous, vengeful beast. Obscured the victims' links to Siana, even as she had those she despised killed off one by one, leaving the Duchess for last. Had she managed to fulfill her plan, none would have questioned the reasons. Most would have thought Anna Henrietta had died for her sins. She was known to show a hard heart on many occasions. Ample proof of a lack of compassion. Why would Siana murder her own sister? Out of envy? To take power? From an inborn penchant for evil? Yes, and yes. All seem likely, and none are mutually exclusive. But if you'd like to know for certain, you could always ask her yourself. Think it's a good idea? After all, we foiled her carefully planned scheme. Think she'll even want to? Talk to you? Would it harm you in any way to try? No.
Some philosophers think empirical examination the sole path to knowledge. I believe you mentioned the Duchess keeps Siana locked up. Courtiers were insisting on a harsher punishment. Much harsher. Think Anna Henrietta had to protect her sister from a lynch mob as much as she wanted to protect her subjects from a criminal. One way or another, she's locked away in a secluded wing of the palace, awaiting trial before a court of law. I'd need to get past some guards to see her. Coming with? Of course not. I shall await you at Mare la Chaise-Longue. I'll not risk entering the palace after Dettlaff and his minions rampage. Besides, I vastly prefer the company of a simple mug of mandrake brew to that of the Duchess's vile sister. So, said straight up, it means you're going off to get drunk because you hate Siana. I've never been fond of categorical statements of that kind, but I admit I could not vouch for my behavior in her presence. She treated Dettlaff cruelly. Caused his death in the end, and now this? Atop all that? No, Geralt. I will not go with you. I will await you at the cemetery. Better to die of drink than of boredom. Bueno. Habla con Siana. No sé yo, Trata con la corona, pero ya te enteraste de lo que querían hacer, ¿no, Nine? Te han tenido que explicar, el punto de cada uno. Voy así vestido, Si de golpe hay una pelea, yo voy de gala. A mí que no me miren. Era obvio, no sí. De hecho, era sospechado ya desde que hablamos con otros vampiros. Era como que ya estaba claro que iba a ser el objetivo de ella. Here in Beauclair, all's right and fair. Gan, ¿sigues por ahí? ¿Me escuchas? Desde la fiesta colombiana, sí, desde ahí está claro que... Desde ahí está claro que... Sí. A ver. No tengo puesta la armadura. Pero básicamente yo uso la armadura de Mantícora completa y tenía el Ironite, la Iris. Y si quieres build de lo que llevo, tengo eso. No me he puesto más super runas de esas, no me he puesto. No te lo has enterado, Nine. Pero te explican perfectamente qué quiere cada persona que quiere subir al trono. Pero cada uno quiere hacer algo. Cada uno quiere hacer algo y te lo cuentan. Porque has de escoger basándote en qué te interesa más. Pues a mi build. Gan, amigo. Un poco mix. Stocks and the whip await those running riot. Our duchy values peace and quiet. Te habrás dejado diálogos, Nine, porque te lo tienen que contar. O sea, es que creo que es casi imposible que no te lo cuenten. Cuando llegas, has de saber enseguida de qué palo va cada uno. Porque cada uno tiene como un objetivo político. Y tú puedes apoyar lo que te interese más, claramente, ¿no? Básicamente Harrowmont es el conservador. Harrowmont es el que quiere que los enanos se queden en Orzammar, que no hablen con nadie, que no salgan nunca de ahí, que corten comunicación con fuera. O sea, que los enanos viven en Orzammar y punto. Y Belen quiere expandir el dominio e ir fuera. O sea, Belen quiere expandirse hacia afuera de Orzammar y abrir comercios y cosas. Oh, no. Así es. Pero
Belen es un hijo puta. Y el otro tío, no tanto. En cuanto a comportamiento tal. Vale, vamos a hablar con la señora. ¿Me va a dejar de pasar? Creo que apoyaste lo mismo que tuvo Japón durante siglos. Bueno, ese tío vigila la entrada, claramente. Aquí hay comidita. Que hay una vieja trampa de apoyar la ideología más horrible jamás imaginada a base de pura ignorancia y odio. Me pregunto si esto tiene algún tipo de mensaje. Pero es que es raro que no te hayas enterado, porque te lo tienen que contar, ¿eh? Eso te lo cuentan cuando llegas. Cuando llegas te cuentan lo que quiere hacer cada uno. Halt! Need to see Siana, urgently. In the matter of? Este plan es esta duquesa. Quiero hablar con ella. Want to talk to her. It's important. Want to talk? Go see your gran at tea time. Not one locked up on the Duchess's orders. No doing without special permission. Period. Found some information important to her case. Need an explanation, urgently. Ah, fine then. Ah, well. You're that witcher who solved the murders, no? Then you've my permission, but only for a few minutes. Promise to be brief. ¿Mensajes? ¿Pero acaso crees que tenían esos juegos mensajes políticos? De que fueran un juego, por favor. Yo cuando llego me encuentro a dos discutiendo y luego un soldado de Belen mata a otro. No dicen, no, Orzama para los orzamanos, ni mierdas así. Pero es que puedes hablar con los representantes de cada uno y te lo cuentan todo. Porque yo recuerdo que antes de hablar con ellos, hablas con su representante. Con un tío que está en la puerta, que no te deja pasar. Y ese tío te cuenta todo. El de cada uno. The Witcher will speak with the inmate. You can take a momentary break. As long as it's truly but a moment. Highly irregular, this. Have you come to see how I fare? I'm fine, thank you. Artorius' ribbon worked wonders. It's a shame they took it from me. I know who the fifth victim was supposed to be. Goodness, you're simply a compulsive snoop. I'm in prison. Dettlaff is dead. Could you not just drop it? Siana, stop pretending you couldn't care less. I know it's an act, and it's really starting to wear. Why do you want to kill her? For such an accomplished investigator to Porque ask sabía about de the ella. obvious. Come now, Geralt. Why do you think? Oh, yeah. ¡Coño! ¡Catipán! Este es mi primer Monster Hunter. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues está guay. ¿Lo juegas en PC o desde ¿Cómo la estás, Play? Katy? Gracias por la raid. Bienvenidos Si a tu es desde la gente. Play, si quieres, Disculpadme, que estoy en el final del DLC, gente. Si queréis jugar a Witcher 3, estoy en el final de los finales más finales posibles, no. Adiós. Entonces, discreción. Tenía que pasar. Yo el primero fue para... Lo acabo de ver ahora. Espérate, que no he podido leer el mensaje de Gan, tío. No puedo sacar el ratón. Espérate. Todo genial. Iba a sobar ahora que mañana voy a ayudar con lo de la Dana. Vale, Katy. Mucho ánimo, en serio, ¿eh? Y que vaya bien. Y seguridad ante todo, ¿eh? Todo el mundo se hace la armadura de mantícora porque las otras son un dolor de cabeza. Lo demás se ve como la evolución normal de cualquier build que no está pensada para explotar una mecánica. Básicamente mis 290 horas me dicen que no entendí nadita. Yo la mantícora me la he hecho... Bueno, quería ver cómo era. Porque es la diferente y quería ver cómo era. Y cuando vi que es la de Witcher 1, la hice. No podía hacer, es que no podía ser de otra manera. O sea, la he hecho porque es la de Witcher 1, literalmente. No hay otra explicación. Fui donde Belen y me encontré con un hijo puta que me dice, es que Belen es el heredero porque tú eres un mierda porque te exiliaron y cuando salgo con un señor me dice, si no quieres apoyar a Belen, ve a los juegos. Claro, pero tú de ahí puedes ir a ver a Harrowmont, tú puedes ir a la casa de él y hablar con su representante, en vez de ir a los juegos. Puedes ir allí a hablar con él.
con el representante, porque no te dejan pasar. Primero no te dejan pasar a ninguno de los dos. Tienes que decidirte por uno y a ese puedes verle. Pero te cuentan, porque te lo tienen que contar. Me acuerdo que lo sabes. Yo recuerdo que te enteras de primeras, ¿eh? De cuáles son las ideas de cada uno. La de la Mantícora la hacen porque es nueva del DLC y porque es como de Witcher 1. Gracias, fuerzas para todos, gente. Ya, pero yo qué sé. Pues no lo he dado con el man. Vaya tarea. Pero a ver, que no pasa nada. Yo cuando hice el playthrough con el enano, igual que tú, también le di el poder a Harrowmont. Pero porque era como venganza. Pero siempre le doy el poder al otro. Con otros personajes. Porque no tienes esa carga emocional. Tiene la espalda. Because she turned her back on you, then banished all memory of you. Bravo, Geralt. Yet another riddle solved, and your sick curiosity sated. Well, what now? Off to share your discovery with Anna Henrietta? No, she's no longer in danger, true. But she very well might add a little something to your reward. Definitely gonna tell her. Not necessarily for the coin, though. Then why do it at all? She ought to know. If only 'cause you'll probably try to kill her again if she ever lets you out. Claro. I probably will. Ya está. Perhaps, just for a second, you could stop dwelling on all the wrongs folk have done you and forgive her. Why should I? For old time's sake. You loved each other once. Please. I don't know who fed you that rubbish, but... Read your governess's diary. You played together, were inseparable. Henriette'd get you into trouble sometimes, sure. But there were also times she stood up for you. When you had nightmares, only she could calm you. Time eats away at memories, distorts them. Sometimes we only remember the good. Sometimes only the bad. If she loved me so, why did she wash her hands off me? Forget me, hmm? Don't know. But you could just ask her instead of sending monsters after her. There's nothing she could say to change what she did to me, to justify it. Maybe. But there's nothing out there to justify what you did to her and all Toussaint. Yet Anna Henrietta hasn't given up on you. Ugh. You meant what you said in the Land of a Thousand Fables. You really want a happy ending to this story, don't you? Ah, with all of us living happily ever after. Go, Witcher, or they'll give your medal to another. And that would be a shame. Farewell, Sienna. Commander de la Tour would like to see you. Shall we go at once? Ay. Tratarte algo ya así. Asumí que como ya tenía pasado, no me hacía falta nada más. Que juzgarías con otro pasado por las acciones de cada uno. No, no, que va. Tiene un trasfondo. Están peleándose por escoger rey por algo. Las otras necesitas de todas las anteriores, por eso me da pereza hacerlas. Yo las hice todas y al final solo utilicé una. ¡Qué desperdicio de tiempo monumental! Bueno, oye, no, las hiciste, tío, está guay. Yo me habría hecho la del oso, porque tenía ya toda hecha anteriormente. Ya que tenía esa, la podría haber mejorado al máximo. Pero es que vi esta. Yo me he hecho esta porque en cuanto vi que era de Witcher 1 dije... Done, es esta. Vámonos. Let's go.
Want to see him too. Podría haber apoyado al otro conservador por mi ignorancia. Bastante earthcore. Damien. Geralt, it's about time. Mírate la cara, tío. Ready for the ceremony? Your face doesn't look good. Though it looked even worse last I saw you. I apply a balm of arnica. Yeah, I hardly feel it anymore. Ya ves. ¿Tú qué decíselo a este tío? O sea, ¿tú qué decíselo a él? ¿No puedo hablar con la duquesa? ¿Te cae bien? Hombre, ahora sí, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que Geralt ha dicho antes. Tendré que decírselo. Pero porque puedes intentarlo otra vez. Pasa que no sé si este tío... O sea, si decírselo a ella, vale. Pero a este tío... Este tío a lo mejor... No sé. La del oso es hermosa, pero su habilidad... Es tal. Nadie nunca... Que no esté iniciando hace una build basada en Quen. Te vas a reír. Es asunto personal, ¿no? De la duquesa. No, claro, pero por eso digo, puedo hablar con la duquesa, porque no quiero decir eso a este tío. Me cae bien, pero decirle esto a este tío, ¿qué sentido tiene? O sea, espero que me deje decírselo a ella. No que sea en plan de, no se lo ha dicho al tío este, con lo cual ya no puedes decirlo más. Te vas a reír, Gan, pero yo me he hecho bastantes habilidades de Quen, ¿eh? ¿Empezamos o qué? Ojalá pueda guardar aquí. Ojalá. Pero no me deja, tío. All right, we can start. Very well. But you must behave. Less like a hired thug, and more like a man deserving of the Duchy's highest honor. In fact, you'd do best to maintain a dignified silence throughout. Let's begin the ceremony. Come with me. The Duchess awaits. Hombre, no me hagas decirlo delante de todo el mundo, ¿vale? In the Guild's name, I beg your assistance, your enlightened highness. Without barrels, production will come to a stop, and it will be the end of us. You lost them all in the fire. These are horrible tidings. Oh, we are most dreadfully saddened. Yes, your enlightened highness all. Once the beasts had clawed their way into the warehouse, the whole place went up in flames. I shall dispatch a palace guardsman to examine the site of the blaze. If things are, as you say, fitting compensation shall be paid from the ducal treasury. Thank you, your enlightened highness. Your grace, Geralt of Rivia has arrived. Como me hagas decirlo aquí, My me dear cagan tu subjects, we come now to our next point of business. Of all the duties which fall upon my shoulders, as the ruler of this dominion, this duty is dearest to my heart. For now, we shall award the Order of Vitis Vinifera, Tucson's highest honor. Geralt of Rivia, slayer of the beast of Beauclair, step forth. Me he asustado. Un momento pensaba que iban a querer matarme. We bestow the distinction upon the Witcher, who saved Beauclair from the terrible beast. Toma. Such is our desire.
May this symbol serve as a reminder to all that the Witcher shall forever remain a friend of Beauclair. Uy. In more familiar terms now, I thank you immensely, Geralt. Damien has your reward for you. After all, it was but a contract. Thank you. I have a small surprise for you, in addition. I give you more than a dozen barrels of Sonreal, a wine normally reserved for the ducal table. Ya ves. The gustatory experience of a lifetime awaits. Are you content? Pero, tío. ¿Pero tengo que decir esto aquí? ¿Es que no hay otra manera? ¿Tengo que decirlo aquí, hermano? Es que no puedo hablar con ella sin más. Nada supera a las builds de señales con alquimia. Son tan buenas que te quitan las gracias, le quitan gracia al juego. El marcha de la muerte está bien. Es tu última oportunidad para decirlo. No me jodas. Pero, tío. A ver. A ver. Análisis. Kowalski. Opciones. A ver. Las opciones ahora son... Habiendo hablado con Siana, ¿vale? Habiendo hablado con Siana, hemos apelado a su compasión de querer entender por qué pasó lo que pasó. Lo que no me ha quedado claro es que haya dicho, sí, tío. Más bien ha dicho, bleh. En plan, no ha quedado claro. Entonces, Geralt también ha dicho ahí, pues creo que eso voy a decir, porque podría salir de aquí y querer matarla. Pero a ver, si sale de ahí o ella va a verla y pueden hablar, pero no me queda claro qué está pasando aquí. No me queda claro, tío. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Decirle esto? Porque si hago esto, ¿qué va a pasar? La van a querer ejecutar. Básicamente, ¿no? La querrán ejecutar. Porque si yo digo, tengo que matar, la querrán matar a ella, ¿no? Querrán ejecutarla por golpe de estado. Digo yo. Por intento de golpe de estado. Si no digo nada... Si no digo nada, queda como en el aire, ¿no? Queda como en el aire, que... ¿qué pasará? No se sabe. No sé, tío. Me parece... una vez más... Estamos en esta situación... de que me falta algo, tío. De que me falta algo más, tío. Porque no sé qué es la mejor idea aquí. Porque por una parte estoy de acuerdo con Geralt de decir, claro que eso voy a decir, para que no te suelte y la quieras matar. Pero lo que hemos hablado, decidimos hablar con ella, tío, no sé qué, no sé cuántos. Y en plan, bueno, no sé. Es que siento que además este sitio, este contexto, es el peor de todos para decirle esto. Porque si dices esto aquí, con toda esta gente que hay aquí en medio, no hay manera. Porque ella a lo mejor no quiere ejecutar a su hermana. Pero con toda esta gente lo obligarán. La forzarán a... ¿Decírselo a la guardia de antes? No sé, tío. No sé, tío. No lo sé. No sé qué decirle, tío. Nada, tío. Deseando probar el sangreado. Guapísimo, hermano. Locura. Yes, very. Heard a lot of good things about that appellation. Thanks again. Cheers.
In a moment I shall speak to Siana. Will you assist me? You returned my sister to me, yet you also showed me her horrendous deeds. As head of state, I must judge her fairly, but she is my sister. Thus my heart bleeds for her. If my presence will help in any manner, of course I'll stay. We shall now question a person implicated in the murders which recently ravaged our fair city of Beauclair. Captain de la Tour, show Sylvia Anna in. Pero no me jodas. Esto no va a acabar bien entonces. No sé yo, ¿eh? Ah, y así sin más. Nah. She's dead. Esta tía está muerta, gente. The Witcher will take part in our talk. Me lo ha pedido, hermano. The Duchess requested I be present. You have committed crimes. Grave crimes. Yet you are my sister, and my heart does not allow me to treat you as a common criminal. Thus I have asked Geralt to advise me, as one impartial. I shall now hear what he has to say. Me faltan más opciones. Me faltan más opciones, tío. Me faltan más opciones aquí. Me pasé mi primera partida en Marcha de la Muerte y parecía paseo por el parque. Un parque de buena ciudad. La dificultad del The Witcher es un chiste y se rompe el juego muy fácil demasiado pronto. Solo Fallout 4. No importa nada de eso, el juego de toda la vida. Se entiende perfectamente. Este juego me chupó semanas enteras y no me arrepiento ni un solo segundo. Tal vez del farmeo de dinero para construir las armaduras, pero solo eso. No hace falta más. Es que... ¿Qué digo aquí, tío? Que es culpable. Porque es que estoy de acuerdo. Lo que hizo es porque sufría. Y pese a que puedes entender... O sea, es que lo que yo no quiero decir con esto es, claro, te quería matar a ti también, pero como estaba sufriendo, se puede entender, ¿no? Es que no sé, tío, siento que... Dilo aquí, di aquí lo otro. No lo sé, macho. ¿Es culpable? Que flipas. Es totalmente culpable. ¿Que tenía motivos que le impulsaron a? Sí. Que puedo estar hasta de acuerdo, al menos con los caballeros. Porque esta, ¿qué culpa tiene? Tiene culpa de que no hizo nada. Eso no lo sabes, para empezar. Porque enseguida reaccionó. Enseguida reaccionó cuando supo o no imaginó quién podía ser. Con lo cual pensaba en ti, ¿no? No sé, tío. Yo estoy diciendo que tenía motivos, nada más. Motivos que le hacían sufrir. Es que no... Ya cuando pasó, pero ya siendo duquesa podría haber hecho algo. Pero no lo hizo. A ver, perdonar y no perdonaría todo, ¿eh? Eso no lo sabes. Me baso en lo que sé. Yo mismo acabo de decir que ella reaccionó instantáneamente cuando supo imaginarse quién podía ser, reaccionó instantáneo. Con lo cual eso podía entender que sí, que buscó algo. Pero aún así, nada había cambiado. Desde aquí, ¿cuál es la buena opción? O sea, no sé cuál es la opción buena aquí. Te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, honestamente, aquí no sé qué decir. No sé qué decir. Porque no quiero decir, no, claro, perdonémosla por todo lo que ha ocurrido.
¿sabes? O sea, si esto es en plan... Ah, tío. Pobrecita mía, ¿no? Pobrecita, ¿no? Esto en realidad... Yo puedo entender motivos, pero... Hermano, es como el otro man. Es como Detlef. No, tío, pobrecico, tío. En realidad es buena gente. Bueno, buena gente hasta que ya no es buena gente, ¿sabes? Atenuantes. Ya. Pero es que uno de los... Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que en estos crímenes se incluye ella. En plan, no le ha pasado nada. Pero está incluida en los crímenes. Porque iban a hacerlo. O sea, era el último objetivo. Entonces, no sé. Wow, qué buen atenuante. Sí, tenías un problema, tal. Ibas a matar a esta tía. En 2 días, de hecho. Qué mierda, hermano. Es una mierda esto. Voy a decir que tenía motivos que la hacían sufrir. Pero... Porque es verdad. Porque esto es verdad también. Voy a decir que tenía motivos. Porque hemos hablado con ella en el otro mundo. Y nos contó la historia. Y yo ahí dije, bueno, eso lo puedo entender. Y ya que piden mi opinión... Tenemos que yo entiendo ese apartado. Lo que yo no entiendo es lo otro. No entiendo. Me parece exagerado. ¿Sabes? Porque esta tía tampoco quería que murieran civiles. No, ella solamente quería que murieran las personas concretas. Pasa que el otro man se ha vuelto loco. No sé, tío. Voy a decir esto, pero honestamente no me gusta ninguna opción, ¿eh? No me siento cómodo con ninguna de ellas, ¿eh? Bitterness consumes Siana. She had cause to resent many of the court of Beauclair. I know her reasons, understand them even. But I can't condone the actions she chose to take. What is he talking about, Siana? You know exactly what. I was forcibly exiled, remember? To your benefit. You knew well the throne would then be yours, though I was the elder. The ministers I can understand. They'd hated me since I was a child, thought me a poor prospect for the wife of a duke. I even understand our parents. I'd always sensed the problem. They simply feared me, for I dared to be free. That fabricated curse, it fell into their laps. A gift from above that brought relief. But you... Your dagger hurt most. You were my Honorrietta, dammit. My darling little sister. Now do you understand, Witcher? She betrayed me. No antes el diálogo si digo esto, por favor, ¿eh? Claim to understand them all? Why'd you come back for revenge? Have them all cut down then? They deserved my vengeance. They detested me, all of them, as long as I can remember. But Honorrietta understood me. Once. She was all I could cling to. Her betrayal hurt the most. You were children then. You and your sister both had no control over what happened. You're wrong, Witcher. She had control. Remember, dear sister, the day they banished me from the palace? Of course, I'd had the idea to pelt the Nilfgaardian envoy with fish bladders, which we filled with rancid suet on a lark. And which you set afire at the last, to impress me, I imagine. And I admit, you did. Hit him right in his hideous bald patch. Never laughed so hard in my life. But when it came time to find the culprit, you said not a word. I took all the blame and all the punishment. It's true. I did not stand up for you. I was too afraid. The council was unanimous. They listed all my offenses. My flights from the palace, supposed acts of cruelty, inappropriate friendships. They cast me out, but you, the only one to understand me,
You cowered in a corner, lifted not a finger to help. Not before, not after. You never tried to find me. That's not true. I searched for you, sent out knights, gathered tidings from without. You did not wish to be found. Lo suponía, por su reacción. Since the day you vanished, I have lived with the knowledge that I failed you. I'm sorry, dear sister. Can you forgive me? Me huele mal, ¿eh? No me fío. No me fío, ¿eh? No me fío un pelo, ¿eh? Hasta que no acabe no me he fiado nada, ¿eh? Hasta que no acabe no me fío. Vale. Es que loco, la música no me está ayudándome, ¿sabes? All in all, best part of the whole ceremony? It was short. Bueno, esto lo pensando, Geralt. Perhaps for you, as you ducked out early. The others are probably just getting started. The drunkenness never ends in this quaint realm. Yalos. Not so fond of Toussaint after all, are we? Oh, this place is like a strong wine, Geralt. Good in small sips. How do you find my personal brew? Not too strong? Just right. Credit the local mandrake of the Alrauna diavolis variety for that. The tubers which grow in this area's volcanic soil have an altogether unique flavor profile and display a remarkably uncommon dark brown tint. Fascinating. All I can say is this batch turned out excellent. Indeed. It might be wise to stockpile some roots for the future. Would you care to accompany me? Uf, no quería, solo provocó. Ups, cosas que pasan cuando haces una venganza errática. Perdonada. Es que es mucho más complejo. Porque sí, ella usa al vampiro. Ella usa al vampiro. Pero la liada esa del final, eso ya no es elección de ella. Eso ya no es una cosa de ella. Eso es una elección sola y únicamente del vampiro. Ya no es una cosa de ella eso. Ella quería vengarse de la gente concreta. Y puedes juzgarla por su venganza personal para esa gente usando a gente. ¿Vale? Usando al vampiro. Desde luego, es como el mejor asesino posible que puedes encontrar, porque no vas a poder hacer nada contra él. Pero la liada que ocurre, eso ya no es cosa suya. Eso es el vampiro. Él decide hacer esa mierda. Podría haberse calmado, pero en vez de eso decide desatar el apocalipsis. Pues, a ver, es lo que hay. ¿Que tenga consecuencias? Estoy de acuerdo. De hecho, no sabemos cómo ha quedado todo. Porque se habrán abrazado al final, pero imagino que habrá alguna consecuencia. Agua tendrá, vamos, digo yo. You decide to go root picking now? It's dark out. Geralt. Even were I generously to assume it had simply slipped your mind that I am a vampire and thus need no light to see, I'd never believe you had also forgotten that you likewise have absolutely no trouble seeing in the dark. So, shall we? Tengo entendido que aunque la perdonó, la deja encerrada. De una prisión popular, creo. Un personaje de Regis creo que es parece científico de Outer Worlds. No lo he visto. Las venganzas son consecuencias. Juega con los sentimientos de una de las bestias más poderosas del mundo y no espera que pueda ocurrir un cagadón así. A ver. Pero porque, a ver. También es porque ese vampiro es concretamente este vampiro. En el sentido de que Detlef, a veces mi partida. No sé si hay manera de salvarlo. Puta idea. Imagino que sí habrá manera. No lo sé.
Pero por cómo es él, el vampiro. Hay muchas maneras de reaccionar a esto. Muchas. Y la suya es una locura. Quiero decir, hasta el propio Regis que está aquí, con la apocalipsis desatado, aún aboga porque no la querrá matar. Que no, que es razonable, que va a querer hablarlo. No. Claro, Regis es como lógico y el otro es sentimental absolutamente. Entonces, no era un plan de ella esto. O sea, 100% en sus planes no entraba que el Apocalipsis 2 se desatara en el mundo, ¿vale? Eso no estaba en su plan. De hecho, se esfuerza bastante para que no pase nada. Pero al final se lía. Pero los dos son culpables, lo que te quiero decir. Los dos matan a gente de manera directa o indirecta. Y ambos toman decisiones de mierda para con otras personas. En un mundo perfecto, que no sé si se puede, habría querido salvar a los dos. Pero no ha habido manera. If you think it's a good idea, let's go. But I think you might be forgetting one thing. Fresh mandrake root of this variety is highly toxic, even to a witcher. Ah, not a problem. I never forget matters of safety and hygiene in alchemy. Here, gloves and a mask. Don them, and you shall be in no danger. Thanks. Right then, let's go. This moonlight makes me, oh, so dreamy. Penny for your thought. Me he de poner la mierda esta, ¿no? ¿Y los guantes? ¿O están aquí? Ahí están. Recoger mandrágora. Y la mascarilla, ¿no? Míralo. Let me guess. Succubus twins? No, I was thinking about, oh, how anything can look interesting when properly lit. Even an old necrophage corpse? You've not an ounce of refinement in you, have you? Referencia al libro. Vale, vale. Lo conocía. Era un hombre de extremos y se descontrolaba muy fácilmente. Lo sabía. Misma te dice que es la razón por la que lo dejó antes de engañarlo para manipularlo. Ya, pero también dice ella que él no quería que pasara todo esto, ¿no? Que están muriendo inocentes y no es su intención que pasara eso. Ahí ya entra cuánto crees y cuánto no. Y no estoy diciendo que ella sea inocente. No digo que sea inocente para nada. Nos queda otra. Ahí está. Now, where'd that bloodsucker go? Won't be easy to track down. He's a vampire after all. ¿Me puedo quitar esta mierda, por favor? ¿Me puedo quitar esto, por favor? No quiero tener que llevar esto en la cinemática. No me gustaría. ¿Me puedo poner el... mi de este? Mi bomba. Damn it, where'd you go? Por aquí. A coño. Regis! You raise your hand against the vampire! You shall die for that! I did what I had to do! Whoa, 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 whoa. Traitor! Collaborator! Bueno, verás. Detlef is dead! Pinta regular, Those Bruxae, they called you a traitor. Me va a matar un Alas,
We've a very simple code of honor, we vampires. So simple you might call it trivial. Either one is with us, unconditionally, regardless of the circumstances, or... Claro. Won't let it go, will they? They will not. Fortunately, we've another rule, an unwritten one, and just as trivial as the first. It is neatly summarized in the saying, out of sight, out of mind. That is why I must leave Toussaint. For a vastly long time, most like. Yeah, I get it. Let us make for my camp. I've an overwhelming desire to have another drink. Supreme bouquet. Firm, defined beginning. Then develops gently, rising to a startling finish. Don't you think? Not much of a connoisseur. Then it is high time you started your education. After all, the Corvo Bianco vineyard is now yours. By the way, I left a gift for you at your new home. On the nightstand. Thanks. Mind telling me what it is? A trifle. That will nonetheless be useful should you need mutagens. Incidentally, have you thought about what you'll do with your prize? Shall you hang your swords over the mantle and take to pruning vines? Pues no sé. No lo sé. Podemos decir que sí. A Geralt le pega decir que no. Me quedé con Jen, Gan. Diré que no lo sé. Quede para el futuro. Futuro incierto. Don't really know yet. Might find the life of a hard-working vintner too tempting one day. Or maybe I'll just stick to the path, go on roaming, staring up at the stars after laying my bedroll at the roadside. Ah, roadsides, bedrolls, and the sky above. I sense some poetry coming on, which of course brings to mind Dandelion. I can remember a night, not too far from here if I'm not mistaken. We hid in a cave while a blizzard raged all about. Does that sound at all familiar? How could it not? We just set off to rescue Ciri from Vilgefortz. Oh, our encounter with Vilgefortz. That is something I do not remember so fondly. But that first stay in Beauclair, far calmer than this one. Seemed like a land straight out of a fairy tale back then. Its sole problem, cellars too small to accommodate all that wine. Appearances, Geralt. Appearances, like Mamoons and Dopplers, deceive. So what did become of Vilgefortz? Killed him. Sure wasn't easy, though. What about you? Any idea where you'll go? Distance is of the essence. I thought I might venture south. Nilfgaard? Why ever not? The Nilfgaardians are a modern society. None there believe in vampires anymore. This fact alone could be very useful to one wishing to remain incognito. Interesting point of view. Se acaba el juego, gente. Es el fin, I so don't feel like going anywhere. Sit here a while longer? So we shall, my friend. We have witnessed, and in fact on several occasions incited, many great and weighty events. After all that toil, I believe we deserve a bit of a rest. That we do. Pues sí. Pues sí.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, Geralt. Gente. Se acabó Witcher. Se acabó Witcher. ¿Qué puedo decir? Ya lo dije todo cuando... Ya lo dije todo cuando acabamos la historia principal. Aún quedaban como 100 horas. No, 100 horas tampoco, pero casi... No sé cuántas han sido. Un puñado. Ha sido muy especial jugar estos juegos, gente. Ha sido muy especial, ¿eh? Ha sido un viaje muy largo. Nos hemos reído. Hemos sufrido. Nos hemos alegrado. Nos hemos decepcionado. No sé. Ha sido muy divertido. Como digo, como ya dije en su momento, lo digo otra vez. Fácilmente. La mejor experiencia que he tenido jugando algo en directo hasta ahora. Yo creo. En general, no solamente Witcher 3. Witcher en general. Ha sido la época de The Witcher, ha sido muy divertida. Y joder, lo vais a echar en falta, se está acabando el juego. Que estaba claro. Sentarse en un tronco a hablar. Sentarse en un tronco a hablar. Marca final, ¿vale? Y estaba pensando, wow, solo me quedan segundos para que esto termine. Y es como después de tanto rato, solo quedan segundos para que se acabe esto. Pero mola. Me gusta también que... Se ha despedido de nosotros, eso está guay. Es un buen detalle, es un detalle bonito del juego, ¿eh? Pero bueno. Pues eso, no tengo mucho más que decir. Me habría gustado que en este DLC estuviesen los colegas de Geralt. Sus demás colegas, me refiero. Los he echado en falta. Es una cosa que en la historia principal mola mucho que estén ahí. Tiene mucha presencia, me gusta. Ojalá hubiesen estado aquí, pero bueno, entiendo por qué no están. También. Quizás habría sido demasiado. Pero bueno. No sé si hay finales mejores que este. Peores seguro que hay. Mejores no lo sé. Pero bueno. No sé si he conseguido un final bueno, o uno medio bueno, o uno neutro. No sé qué he conseguido. ¡Es el mejor final! Redención, amigos. Hemos obtenido redención. He obtenido redención. Logro desbloqueado. Redemption. ¿Vale? ¿Qué es un juego? Es mejor Assassin's Creed Mirage. No lo he jugado. Pero estoy seguro de que no es cierto. Da igual. Muy guay, la verdad. Muy guay. Es que no puedo decir, es que no sé qué más decir. Es que no sé qué más cosas puedo decir, tío. La otra parte del camino, jugarla algún día. Es muy interesante. Lo del vampiro increíble, ¿no? El antiguo, el anciano, ¿no? El oculto. Pero hay muchos factores, ¿no? Aquí. Porque puedes no comprar, ¿no? La pulserita en el otro mundo. Si no la compras, ¿qué? Se la cargan y ya está, ¿no? A la tipa. Claro, la matan y ya está. O sea, en esta ruta, no compras la pulsera, la matan. Y luego matas a este tío, mueren los dos, ¿no? Y aunque descubres la nota, da igual. A lo mejor en el otro camino puedes salvar a Detlef, no lo sé. Imagino que se le puede salvar. Imagino. Es triste tener que matarle, pero porque yo no quería matarlo, tío. Pero, hostia. Es que no veas, Empujó. Es que al final... Pues nada con el Gwent. Le he pagado que flipas, Gar, Acaba todo mal. Es que...
No hay punto medio aquí, ¿eh? No puedes hacer que todos salgan vivos. Bueno, después de 44 horas de Witcher, 40 horas de Witcher 2 y 207 horas de Witcher 3, gente, nos despedimos de Brujero. Mi vida será diferente a partir de ahora. Si quieres jugarlo, al menos mírate algún vídeo. Es muy buena esa parte. No, lo podemos jugar porque tengo lo guardado, ¿eh? He llegado que está en la cocina. Mira esto, Nine. Se acabó. Se acabó. Tienes que acabar una cosa. Claro, tú quieres ir a la casa, ¿no? A ver qué coño quieren. What an absolute madman. Sí. Después de casi 300 horas en la franquicia, lo hemos conseguido. Esto es un antes y un después, Dios mío. Como bien dice Geralt, es momento de tomarse un respiro. Ha caído. ¿Cómo que ha caído? En plan, ha ocurrido... The Sex. ¡Dios, la banda sonora! Y sí, Gan, escogí a Yennefer, pero porque yo, cuando estaba jugando, percibí que tenía más sentido ir con Yennefer que con Triss. Si el juego diera más información de las dos, a lo mejor me habría debatido más. Pero da tan poca info, tío. Lo he hablado muchas veces esto, en el canal, Gan, de que siento que hay muy poca información. De tus opciones de romance te dan muy poquito, tío. Te dan nada. O sea, es como lo justo y necesario. Bueno, innecesario. Yo creo que es innecesario. O sea, falta información para mí. Para tomar una decisión. ¿Has jugado con la te importa? Furry Fit. Así es. Toda la franquicia. Tiene sentido más de todos los aspectos. Prefiero a Triss. No, yo entiendo que Yo entiendo que... Muchacha pelirroja... A ver, entiendo que... entiendo que puede mover montañas, ¿eh? De hecho, me supo mal. Romperle el corazón me supo mal, ¿eh? Pero es que... A ver... No sé. Habría que tomar una decisión. Es una trepa. Es su amiga y cobarde. No, cobarde tampoco. Porque al menos está ahí y nos ayuda. Y coño, si se hubiese pirado del todo, vale, tío. Pero al menos está ahí. No es un ser horrible tampoco, Triss. En los juegos, al menos. Pero... No sé, han sido... A ver, 2 de 3 juegos hemos estado con Triss. Va siendo hora de darle un descanso. Has jugado con más info que nosotros. Tiene los libros para corroborar. No, sí, eso seguro. Vale. Se me ha ocurrido una idea. Que a lo mejor la vais a odiar, ¿vale? Pero se me ha ocurrido... ¿Cuándo nos leemos la saga de Geralt de Rivia? ¿Cómo se te ocurra? Jugar al juego de roles te mata. ¿Qué juego de rol? Me pone enferma. Ya, Drac, la verdad es que Drac tiene como un odio muy tiene un odio profundo a Triss, ¿eh? El de por turnos. O peor. ¿Cómo se te ocurra? ¿Seguís jugando al Gwent? No. Vosotros no lo entendéis. En lo del otro día con el Gwent, firmó la última vez que jugaré a Gwent en mi vida, ¿vale? Fueron 5 horas de Gwent. Más el torneo que perdí de Gwent, ¿vale? De Gwenter. Iba siendo el fin. Marcó el fin de jugar a Gwent, ¿vale? Por eso en cuanto le he dicho a la tipa, ¿lo jugamos a las cartas? Le he dicho, no, toma 500 euros. Dame esa mierda. Estabas ahí por ello, la Drac. Bueno. Con sus más y con sus menos, el juego, que tiene más que menos, se ha terminado. Una partida plus solo para jugar al Gwent. Lo siento, Gan. Siento que te ha atrapado la lupatía tan fuerte.
No quiero ver un tablero de Gwent en mi vida. Si no quieres verlo tú, imagínate yo que he jugado todas las partidas. Y perdido, y ganado, y perdido, y perdido, y perdido, y perdido, y perdido, y ganado, y perdido. ¿Cuánta gente? Hay que sorpresar finalmente una vez más. Blood and Wine, marca final de Witcher 3 Wild Hunt. Queríamos llamarla Sweat and Tears, sudor y lágrimas, o Damn, we'll miss this. Joder, vamos a echarle esto de menos. Pero no pudimos. Sin embargo, aunque en el estudio ya nos habíamos embarcado en estas aventuras, prometemos que pronto iréis a hablar de ellas. Y ahora siempre ocuparon lugar en sus corazones y no sé qué más. Oh, no he podido leerlo. Qué pena, tío. Déjame leerlo, cabrón. Bueno, que quieren mucho a Geralt y que nos veremos pronto en el Cyberpunk. I'd love to go home. Ve a tu casa. Ok. Vale. En The Witcher 4. Pero para esto aún no había salido Cyberpunk. Se referían a eso, ¿no? En el mensaje, digo. Vamos a ir para casa. Y voy a ir a mano. Long live Duquesa Anna Henrietta. Vamos a hacer el último paseo. De hecho es que voy a ir lento, me la vela. Come on. Nada, gente. Última vuelta con sardinilla, ¿eh? Último paseo con sardinilla, amigos. Sí, va a tener 10 años. El año que viene cumple 10 años este juego. O este, no me acuerdo ya. Lo cumple ya. Le falta nada para cumplir 10 años. Faster. No, Danielillo. No voy a hacerlo. De hecho, aún puede vomitar a alguien por el camino. It's rolling on an empty stomach. Dreadful. Nah, tío. Here's some free advice, Witchman. The Witcher 4 no es como Assassin's Creed Mirage. No quiero nada. Assassin's Creed Mirage es el mejor juego de la historia. Assassin's Creed Mirage es algo que te cambia la vida. Assassin's Creed Mirage vale totalmente su precio. Cuando compras Assassin's Creed Mirage, sabes que estás invirtiendo bien el dinero, ¿verdad? ¿Sabes lo peor? Gun. Que lo quiero jugar. Esa es la maldición de ser fan de Assassin's Creed. Que compras juegos que son una mierda. Cuando notas que vas a echar de menos un juego es porque algo han hecho bien. Te he metido en el lleno. No, desde luego. No te bugues ahora, hombre. Me cago en tu puta madre. El de Bagdad. Sí, ese. De jugar Outer Wilds. Es el momento. De la viciarda al rompedor de tronos. ¿Te está gustando? Faster. Sergo, se ha acabado ya. Se ha acabado, ¿eh? Se acabó. Es el, no sé si lo has visto, pero se acabó. Este es el último paseo. Estoy con Logain. ¡Hola! Antes de haber ido ahí, Nine, tendrías que haber hecho lo de... ¿Cuántas horas? Cuando salga os lo digo. He de llegar a mi casa. En cuanto veamos qué pasa ahora... Tendrías que haber maxeado las amistades para ver los diálogos y tal, porque se acaba el juego, ¿eh? Hello, hello. Voy a ir andando, me la pela, ¿eh? Ah, que no crees que no lo he hecho. Hombre, te creo capaz de olvidarte. No me equivocaría.
casa a 60 kilómetros. No, estamos ya, ¿eh? Ya estamos. Ya hemos entrado, de hecho. La historia te encantaría. Jugar es full cartas. I'm 2 steps ahead of you. Goddamn cacker. Pero que goddamn caqueado suena a que... Vermentino, es un gato, this y no got entendía another nada. that. Peace at last. Estamos llegando, ¿eh? Cuidado. Cuidado. You freed us from the beast. Perhaps you could free me from my lumbago. Vale. Te dejo aquí, amigo. Ay, a ver qué me has dejado. A ver qué me has dejado. Vermentino, this got another that. Master Witcher, some unknown individual barged into the residence. I resisted as best I could, but to no avail. Who is it? Alas, they did not do me the basic courtesy of introducing themselves. Me han faltado los cuadros al final. Unexpected as ever. Anda. Ole, ole. And beautiful as ever. Won't you even ask why I've come? Or how I found you? Wouldn't get a straight answer anyway. Quite true. Used to bother me, all your secrets. Now I know if you have something to tell me, you'll tell me. Don't need to ask. I missed you, Geralt. Madly. Llevo aquí un Come tiempo. outside. We can hold hands and stare at the sky. Like some shitty two-crown romance. Voy a salir un poquito antes. Habría sido muy útil tu ayuda contra ciertos monstruos del infierno. Pero bueno, está bien así. Oh. Brought quite a few books. Let me guess. Working on a new spell? Not at all. These aren't grimoires, just pleasure reading. The name of the orchid. A widower for half a year. Always thought you too busy to make time for something as impractical as pleasure reading. Because I was. But now I'm not. A few weeks ago, I awoke to the realization that I know not what to do next. I have no plan. I have no goal. And you know what? I like that. Finally, I can stop thinking about politics and focus on what's important to me. Which is why I came here. Liking Toussaint so far? The landscape's lovely and the towns are charming, no question about that. But the southern sun plays havoc with my wardrobe. To be blunt, wear black down here and you're pretty damn hot. Might need to think about changing your color palette. Off-white and pea green, for instance. And I'll wear scents distilled from turnips and daisies. I think I shall simply stay in the shade. And you'll bring me cool drinks. At regular intervals. Bring you whatever you want. You know, feels kinda strange having a home. I must say I never pictured you owning real estate. Was something of an accident, but I'm not about to complain. Yen, back then, before we fought the hunt, said you wanted to run away with me to the world's end. This vineyard, good enough? Yes, although there's one thing missing. Namely? I shall give you a hint. It's large,
white, has 4 legs, category taxidermy. Jesús. Oh, yeah. The unicorn. No lo soltaremos nunca, ¿eh? No lo soltaremos nunca, tío. Fine. You can bring it down here. I knew you'd see things my way. Ever thought this day would come? Me and you, peace and quiet. Bees buzzing, birds chirping. I almost regret delaying so long before coming to you. I was quite the silly goose. You have doubts? Though I imagine it might have been hard coming after me. Always were proud as a peacock. Please, Geralt. I'm not like other sorceresses to feel that following someone means my wings have been clipped. Ooh, watch what you say about your colleagues. Remember, it's an ill bird that fouls its own nest. Well said, Witcher. You're not only handsome, but wise, too. I feel a bit like the cat that got the canary. Yeah, and I'm... Damn it, you win. This time. Ha! How'd that start, anyway? Our duels and wordplay. Forgotten. It was at a vernissage in Banard. You started it to keep from going mad with boredom. I remember finding your sense of humor both groan-worthy and somehow endearing. Never change, Geralt. I beg you. Ok, ya estoy en una cabaña rodeado de monstruos para matarte. So, talk again later? Of course. I'm not going anywhere. No, ni yo. Ni 2 pesos ni nada. ¿Qué habrá hecho igual? Pues ya estaría. Pues ya está. Se acabó. ¿No puedo sentarme? Voy a poder sentarme, pero no me deja. Bueno. Pues... Se acabó. Se acabó, amigos. Se acabó Witcher. Se acabó Witcher después de todo este tiempo. Mi vida no volverá a ser la misma nunca más. Lo que te deja Regis para no ir con Plus. En la casa, ¿no? Una pedazo de botas se lleva Jen, es verdad, ¿eh? Llevan hasta el muslo, ¿eh? Vaya botas, tú. Bueno. Le da un poco por el tobillo. Por la pantomima, vamos con el gemelo, ¿eh? Cuidado, tampoco se quedan cortas, ¿eh? Bueno. Así que se vea. Hasta aquí hemos llegado. 5 meses ha durado. No lo sé, ha durado un montón. Dan300 dice. Pero Assassin's Creed Mirage es mejor, Ajax, se te luciste. Dale un timeout de un minuto. No, pero... Eso. Se acabó. ¡Ban! Bueno. Hasta aquí, gente. Ha sido un viaje muy divertido, la verdad. No lo cambiaría por nada, ¿eh? Aunque con los fallos, aunque el final malo de mierda que sacamos, honestamente me quedo contento, ¿eh? 1 minuto y cuarto le dio incluso. Can, si estás ahí, no te enfades. Es una broma, ¿de acuerdo? Volverás. Bueno, gente, voy a guardar aquí mirando la puesta de sol. Y bueno. Última vez, amigos. Pues ya estaría. Qué sentimiento tan extraño, ¿eh? Pero ya está. Se acabó. Un lethal, ¿no? Si me quieres que me corte la polla, sí. También nos llaman a Jesús, por decir la verdad. Se viene Thronebreaker. ¿Qué se viene, Ajax? ¿Qué harás ahora? Dragon Age. No lo sé. No lo sé. No lo sé, gente. No lo sé. Honestamente, no sé qué quiero hacer. ¿Quiero jugar Dragon Age?
Sí, porque ha salido el Veilguard y quieras que no, pues me pica la curiosidad. Y porque nunca acabé el Inquisition. Se va de Twitch. Honestamente, podríamos colgar el sombrero e irnos, ¿eh? El Veilguard. Sexo en Nueva York, la adaptación gamificada. Chuca se me adelantó. Se va a Andorra. Locura. No. No voy a ir a Andorra, gente. Pese a que debe hacer frío allí y me gustaría. No quiero ir a Andorra, amigos. Me falta para Andorra. Que no voy a ir a Andorra, gente. Pero si queréis colaborar, para que sea una posibilidad algún día, una sub. No, pero en serio, no voy a ir a Andorra en mi puta vida, ¿eh? Pero una sub, ¿no? ¿Y se vaya a Andorra? ¡Suscribíos, me cago en Dios! No, Nai, no hagas eso. ¡A los comandos! Pasa constantemente, te das cuenta, ¿no? Pasa constantemente, es una movida, ¿eh? De hecho, ahora que ha terminado Witcher, voy a quitar la barrita esta, porque lleva ahí la vida y creo que la voy a quitar, ¿eh? Se va a hacer director para hacer la mejor serie de Witcher con Henry Cavill. Por cada día que te acuerdes de poner los comandos. Te daré €1. Quizás será demasiado, ¿eh? Porque entonces me acordaré. Tienes que darme €1 cada puto día. Esos son muchos euros. Después de últimos sucesos políticos, es bastante injustificable irse a Andorra. Nah, pero no me interesa ir a Andorra, la verdad. 25 al mes. Bueno, gente. Es bastante, Nine. Vale, tengo una idea. No sé si va a ser. No sé si va a gustaros mucho, la verdad. Me hace gracia especialmente, ¿vale? Me hace un poco de gracia. Pero tengo mis dudas sobre cómo será el recibimiento de esta idea, ¿vale? Vale. De hecho, 2 cosas quiero hacer. Surge 2, te mataré, te lo juro. Como sea Surge 2, te mataré, te lo juro. Devil 2. Sois gente horrible, os dais cuenta, ¿no? O sea, Surge 2, que el 1 no estuvo mal. El Devil May Cry 2, o sea, otro desgraciado. ¿Sí dónde vives? He estado en tu casa. He acariciado a tu gato. Tú tranquilo. Tú tranquilo, mantente donde estás, ¿eh? Vale, a ver. Sé que acabamos de hacer... sé que acabamos de hacer los créditos del juego, ¿vale? Pero... ¿os importa hacerlos otra vez? ¿Os importa? He visto el bote ese de colacao todo gordo. ¿Cuántas horas? Te lo digo. Con la friolera de exactamente, que ya me jodería, es exacto 208 horas. 208 horas exactas, porque pone 00 minutos. O sea, 208 horas exactas de Witcher 3 ha sido, ¿eh? ¿Por qué quieres ver los créditos? Espérate. ¿Quieres esperar un momento? Poquitas. Nah, del chill, hermano. Lo que se dice poco, en general. Podrían ser más. Podrían ser más, sí. Pero a ver, oíste, para ser primera partida son unas cuantas, ¿eh? No. Tío, espérate. Espérate, coño. De verdad. Falta que se me dé bien hacer esto, ¿vale? Ha sido genial. Gracias, Drag, por estar aquí también, por cierto. Espero que te quedes más allá de The Witcher, porque Witcher ha terminado. Y oye, aprecio tu compañía en el chat. Y bueno, no voy a jugar más a Witcher, lo siento. Te rompo el corazón en ese aspecto, pero terminó, ¿sabes? Cuando salga uno nuevo ya me meteré que flipas, pero... Si no hay plot twist en los créditos, me voy a dormir. El plot twist... no es un plot twist realmente. Tenéis que confiar en mí. Tenéis que confiar en mí, ¿vale? Tenéis que confiar en mí. Es una gilipollez. Es una gilipollez, ¿vale? Es la beta de Wilds. Sí, tengo un día más, ¿te imaginas? Empieza a sonar... No, es una gilipollez, gente. De hecho, entendería perfectamente que os fuerais, ¿vale? Pero de Witcher... The Witcher
en el canal, ha hecho muchas cosas, ¿vale? O sea, aparte de haber sido muy largo, los memes, que si para atropellar perros, que si la tipa que quería ser que si quería ser, ¿cómo le decía? Una fulana en un bar. Que si el boss aquel de mierda de Witcher 2. ¡Asesino! Tengo los ojos como dos cebollas fritas. Capas de sueño. Dios mío. Qué exageración, ¿no? Vale, voy a hacer una cosa. Voy a hacer mis créditos. ¿De acuerdo? Es una gilipollez. Y de hecho, lo voy a hacer y me la pela. Es un día especial. Es un día especial, ¿de acuerdo? El arquero, tío. Nah, locurón. El arquero se quedó bien muerto, amigos. Hemos arreglado... Fijaos que en Witcher hemos arreglado un montón de cosas, ¿eh? Tuve un final de mierda, lo solucionamos, y saqué los mejores finales, saqué los dos que me faltaban, para enmendar nuestros actos. Aquí he ido con cuidado con lo que yo estaba escogiendo, hemos sacado un final muy bueno. Pero al arquero, ese sigue muerto. A ese no le hemos salvado, ¿eh? Tan personaje tan bueno no sería si no he notado su ausencia en ningún momento. No es como que hubiese gente así quieta y un hueco justo ahí. Un hueco en aquella esquina donde cabía una persona y no estaba ahí. No, no, no. El juego tampoco me ha hablado de este tío. El juego ha dicho, bueno, ya estaría. No han ni preguntado por él. Literalmente es que ni preguntan por él. No me dicen ni su nombre. ¿Dónde está Menganito? Nadie dice dónde está. Con lo cual, si ellos tampoco lo sabían, yo tampoco lo sabía. Es así de fácil, ¿vale? Y los tres tirapeos. Esos eran graciosos. Lo mismo puedo decir del elfo de Dragon Age, Ajax. A ver, pero es que ese juego tiene compañeros. Ese tío era un puto random, no me jodas. Los sabes va contigo a tu sant. Es una polla. Mira, una polla. Mis cojones. Mis cojones. Vamos, me niego a... Vamos, imposible. ¿Te lo cargaste? Oye, a Draco lo respetas. No, no, yo respeto muchísimo. Respeto un montón. ¡Qué flipas! No, lo mató sin dudar, ¿eh? Dudó un total de 0 segundos en matarle, ¿eh? A ver, es bastante odioso, ¿eh? Pero sabiendo que es compañero, yo ya lo dejo vivo siempre. Vale, gente. Voy a hacer esto. Habrá gente que me odie. Habrá gente que me alabe. No va a alabarme. No va a alabarme a nadie. Pero voy a quitarme la cámara. Voy a quitarme la cámara. Y nada. Vamos a hacer esto. Espérate un segundo, ¿eh? Espérate. Déjame que me reconsidere. Gente. Mis créditos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer mis créditos. Porque recordemos que The Witcher ha hecho cosas, ¿vale? No, no, no. No esperéis nada increíble. No esperéis nada increíble. No penséis que voy a hacer aquí magia. Que va a ser un vídeo editado. No, 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 no. No he hecho nada de eso, gente. No he hecho absolutamente nada de eso, ¿vale? Ojalá. Me habría encantado tener algo editado. Pero, alas, no lo sé. Entonces voy a hacer una gilipollez enorme, pero voy a hacerla con vosotros. ¿Vale? La comparto con ustedes. ¿Pero te puedo poner esto aquí? Espera un segundo, ¿eh? Dejadme cocinar. Dejadme cocinar como pueda, ¿vale? ¿Te imaginas ponerlos resubidos? Sería la polla, ¿no? Poner todos los resubidos, los pongo todos en bucle hasta que me vaya. Dejo toda la serie puesta hasta que termine y luego vuelvo. Son mis vacaciones. Son mis vacaciones de Twitch. Va a poner It's all over, but the dreaming. Vale, vamos a hacer esto. No sé cómo va a salir, ¿eh? En mi mente es espectacular. Pero puede que en la vida real no lo sé. Bueno, solamente os pido una cosa. Celebramos The Witcher, ¿vale? Es la celebración de que esto ha terminado. Voy a darle a esto. Y voy a intentar timearlo bien, ¿vale? Vacaciones para leer archivo 5, a mí me parece. No, archivo 5 no. Todo, ¿no? Todo lo que queda. Todo lo que ya he leído y lo que me queda por leer. Vale, vamos a hacer esto. Qué remedio. Let's do it. Ajax,
espectadores esperan con ansias que algún día Geralt domine sin balas. Pero no te rindas, Ajax, no me caigas. Tu vieja está ahí siempre a tu lado. Sigue tus pasos con fe y con cariño. Ajax, el streamer que lucha sin cesar. Ajax, sigues jugando sin cesar. Pero el Witcher no has podido conquistar. Tus espectadores esperan con ansias que algún día Geralt domine sin balas. Así seguirás, Ajax, en tu pantalla, luchando contra monstruos y contra el destino. Y un día, sin duda, lo lograrás. Ajax streamer, que dominado por The Witcher sin Ajax streamer con su camiseta negra en la pantalla. The Witcher se ve clara. 80 horas, 204 veces 10. Pero Geralt de Rivia aún lo domina por The Witcher. Estoy obligado contractualmente, ¿vale? Streamer famoso en el chat decidió jugar a The Witcher 2 que dispara, pero en la aventura comenzó y su viaje me perdió. Pero las ardillas lo veían y el pánico creció. Ajax en The Witcher, un desastre total. Las ardillas lo atacaban en un vendaval. Le costó una eternidad conseguir pasárselo. Los créditos duraron 2 siglos y medio. Con su espada en mano y su corazón valiente, Ajax intentaba, aunque era insuficiente. Las ardillas reían, hacían festín, un bocadillo, calamares con sus tripas al fin. Ajax en The Witcher, un desastre total. Las ardillas lo atacaban en un vendaval. Le costó una eternidad conseguir pasárselo. Los créditos duraron 2 siglos y medio, un tormento. El chat lo animaba, pero él siempre caía. Cada combate era una nueva agonía. La saga de Ajax era siempre recordada por los gamers del mundo. Una historia contada. Finalmente un día el juego terminó. Ajax dio los créditos y el tiempo se detuvo. 2 siglos y medio duraron sin cesar. Pero su nombre en la historia ya nadie podrá borrar. Un tormento en el chat decide jugar a The Witcher 2 que dispara, pero en la aventura comenzó y su viaje me premió. Pero las ardillas lo veían, el pánico creció. Ajax en The Witcher, un desastre total. Las ardillas lo atacaban en un vendaval. Le costó una eternidad conseguir pasárselo. Los créditos duraron 2 siglos y medio, un tormento. El chat lo animaba, pero siempre caía. Cada combate era una nueva agonía. La saga de Ajax era siempre recordada por los gamers del mundo. Una historia contada. Finalmente un día el juego terminó. Ajax vio los créditos y el tiempo se detuvo. Canon. 2 siglos y medio duraron sin cesar. Pero su nombre en la historia ya nadie podrá borrar. Un tormento. Voy a tarea, gente. Voy a poner otra, pero teniendo en cuenta vuestra respuesta, voy a no hacerlo, ¿vale? Me hacía gracia hacer esto, no os voy a engañar. Me hacía gracia, ¿eh? Me hacía gracia, no os voy a engañar. Me hacía ilusión. A ver, gente, The Witcher hay muchas cosas. The Witcher ha sido lo que hemos jugado todo el año. Ha sido lo que he jugado todo el año. Nos ha dado estas canciones que son la polla, son muy divertidas. Falta una, que es la Goofy A, pero no la voy a poner, ¿vale? Por respeto. Si lo pedís la pongo, pero
Quien sabe cuál es, lo sabe. Pero bueno. La puedo poner de fondo si queréis. ¡Dale! ¡Oh, no! Espera. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Queda una canción. Si queréis la pongo, ¿eh? Si queréis la pongo. Es una gilipollez, ¿eh? Yo no lo sé. Da, ¿qué cojones? Dale. Vale, pues voy a poner los créditos otra vez, ¿vale? Pongo los créditos y voy a buscarla. Dadme tiempo, ¿vale? Dadme un momento que la encuentre, ¿vale? Que he de encontrarla. Que está un poco lejos. Ay, a ver si lo encuentro rápido. Oh, no, los créditos. ¿Qué ha pasado? Ha habido un glitch en el audio. No hay sonido. Oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Pido disculpas. Melena blanca, melena blanca, melena la 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 la, melena la 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 la, melena la 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 la, melena blanca, con sus dos espadas y su daga, entra en una taberna y pide un chupitazo, pues con las mismas te mete un guantazo, suena en arcada como sin nada, y cuando menos se lo espera se la mete doblada. Es melena blanca, es melena blanca. Ole, 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 busca al hospital, pero no es capaz. Al final se fue pa' caer morgue con el cipote a cachos. Es melena blanca, no ve, un brujo vacilón. Es melena la 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 la, es melena la 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 la, es melena la 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 la. Es melena blanca, busca al hospital, pero no escapada, al final se fue pa' caer morgue con el cipote a cachos, melena blanca, no ve, un brujo vacilón. Tocaron fondo, sí. Tocaron fondo, pero había que ponerla. Blanca, busca al hospital, pero no escapada, al final se fue pa' caer morgue con el cipote a cachos, melena blanca, un brujo vacilón. Busca al hospital, pero no escapada, al final se fue pa' caer morgue con el cipote a cachos, melena blanca, un brujo vacilón. Es melena la 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 la, es melena la 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 la, es melena la 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 la. Es melena blanca, busca al hospital, pero no escapada, al final se fue pa' caer morgue con el cipote a cachos, melena blanca, un brujo vacilón. Es melena la 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 la, es melena la 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 la, es melena la 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 la. Sí, suficiente. El problema de esta canción es que es demasiado larga. Es demasiado larga. Demasiado larga, demasiado larga. Oh, Dios. Tenía que ponerla, ¿eh? Gente, no podíamos hacer esta mierda, ¿eh? Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo, era como, tío. Son mis créditos. Si Thatch hubiese hecho la canción de este último, porque no hay canción de este. La habría puesto aquí, pero no hay canción. Entonces, bueno, no pasa nada. Tampoco es muy importante. Pero me hacía gracia ponerlo. Pasa que esto en el resubido de YouTube hará que más de una haga. Con todo el derecho del mundo, además, ¿eh? Lo siento. Hay otra cosa que quiero ver, ¿vale? No os preocupéis.
No hay más canciones, ¿vale? Ya está. No os preocupéis. Dios. Es que es normal que se arte. Yo también me harté. La primera vez también me harté yo. Sí, de hecho dije que era una pedazo de mierda la primera vez que la escuché. Pero porque no se acaba nunca, tío. No se acaba nunca, tío. No se acaba nunca la mierda. No se acaba nunca, tío. Vale. Ahora, en otra nota, ¿vale? Quiero ver una cosa. Y te dicen con orgullo que es un temazo. La madre que les parió. Es divertida, pero es demasiado larga. O sea, es divertida, pero ya está. La otra dos sí que son temazos, ¿eh? Está mal decirlo, pero son temazos, gente. Ahora voy a estar cantando todo el día. En melena blanca. En melena la. Cuidado, ¿eh? En melena blanca, Yolei. Busca el hospital. Necesitaré tu ayuda con Dragon Age porque estoy muy perdido. Vale. Vale, dejadme que voy a hacer una cosa que quiero ver. Sé que existe este vídeo. No lo he visto, obviamente. ¿Vale? Voy a verlo ahora con vosotros. ¿Vale? Pasa que tengo que encontrar dónde coño están aquí. Tamaño de fuente. Ahí está bien, yo creo. Vale. Voy a poner esto, ¿vale? No lo he visto, obviamente, porque... ¿Para qué voy a ver esto si no tengo contexto? Pongo la cámara así. Audio escritorio. Aquí que se escuche, que si no se va a oír. Ponemos audio. Voy a poner por aquí, porque no sé cuán fuerte va a sonar. Esto es un vídeo que se llama Celebrando los 10 años de The Witcher, ¿vale? No sé cuán fuerte o flojo va a oírse. Hey, was just reminiscing and realized, damn, been ages since we last saw each other. You know me, got a hard time staying put. Though, Regis says I'm getting old. Drops in with herbs for trysts sometimes. Strange species I've never seen. They grab Yennefer, lock themselves in her lab, spend all day brewing. Wouldn't dare interrupt them. Not that I'm complaining. Gives me time to help the guys with their contracts. Although, can't shake the feeling they mainly take jobs nearby. Lambert practically lives here. As I said, find it hard to sit still. Except, things are good here, you know? I'm good. We play Gwent, drink wine, swipe grapes from Anarietta's vineyards the odd moonlit night. Vesemir'd enjoy that especially. Been through hell and high water, you and me. Fact is, you know me better than anyone else does. Actually, I wouldn't be here if it wasn't for you. Thanks for everything. And know we all miss you, old friend. So, might be my birthday, but I say, here's to you. Now, tell us how you're doing. Qué cabrones. No había visto el vídeo. Hijos de puta. Bueno, está bien, me ha gustado. Buen vídeo. Bueno, pues ya está. Voy a irme, ¿vale? Después de esto ya no puedo hacer nada para superar lo de hoy, ¿de acuerdo? Me voy, gente. No había necesidad de hacerme esto, ¿eh? Y sabía que sí existía. Vida miniatura, que son ellos así. Y pensé, esto va a ser algo. Te tiene el órgano de amar. Un poco sí, ¿eh? Bueno. Jesús. Gracias a
todas las personas que se han pasado a verme a jugar The Witcher desde el 1 hasta este, y que me hayan visto ya sea un directo, dos, los 84 que ha habido, de verdad, gracias a todos, a todas las personas que han estado aquí para acompañarme en este viaje. Ha sido muy divertido, me lo he pasado muy bien. Voy a echar mucho de menos a Geralt y a sus colegas, y a ese mundo en general lo voy a echar en falta. No puedo esperar a que salga un Witcher 4 o el remake del primero. Dad por hecho que estaremos ahí. Dad por hecho que 100% estaremos ahí cuando eso ocurra. Si es que ocurre, esperemos que sí. Y bueno, lo que no sé ahora es dónde mandaros. Es lo mejor. De nada, 50 euros. Creo que hablo en nombre de todos cuando el placer es nuestro. Sí, gracias Drac también por darme... Por haberme dado la alegría de que vinieras y dijeras, sí, he visto los 84 directos. Y yo, ah. No hay reacción posible a... Reacción... Es que no hay reacción posible para esa información. Mándanos a la tumba. No sé si hacerle raid a Kata o a Nino. Es que Nino lleva ya 5 horas y no sé cuánto más puede durar. Mándanos a la tumba. ¿Os mando con la Kata? Yo creo que sí, ¿eh? Os mando para allá, gente. Voy a hacer una última cosa. Que esto no se va a oír por el directo. O sea, no se va a oír en el... No se va a oír en el resubido. Tumba igual cat. Duro. Yo os hice que mandar a la tumba. Os hice que vaya a enviaros con alguien, ¿vale?